¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Les saluda el profesor Cristian Rossi de Física Pre. Y bueno, continuando con el temario de la CPR Uni, sí, ya estamos en la segunda parte de termodinámica. Ojo, ya estamos en la segunda parte de termodinámica. Si todavía no has visto la primera parte, ¿qué esperas? No te lo pierdas porque los 3 videos que voy a hacer de termodinámica, uno se relaciona con otro y tendrías que verlos todos, ¿no? Entonces, aquí te voy a explicar la segunda parte de termodinámica. Como lo puedes ver ahí al costadito, vamos a hacer energía interna, trabajo, la primera ley de la termodinámica, y nos vamos a enfocar también en los procesos termodinámicos notables, ¿no? El adiabático, el isotérmico, el isobárico, el isocórico, todo lo vamos a ver en este video. Y chicos, para comenzar rápidamente nada más, ya sabes que me ayudarías muchísimo si le das un like a este video, sobre todo si lo compartes en tus grupos donde estás. Por favor, ayúdame compartiendo, porque yo sé que este video les va a ayudar también a muchos jóvenes que se están preparando. Y finalmente, como siempre les digo, si por ahí de alguna forma no podrían apoyar económicamente, se los agradeceré bastante, porque como siempre les repito, hacer estos videos demanda bastante tiempo. Una de las razones, de hecho, ¿no? Uno como persona tiene bastantes obligaciones y a veces me hago espacios de tal manera de poder preparar los videos, pero también es porque como yo vivo en una zona donde se hace bastante ruido, a veces cuando estoy grabando pasa algo y para editar de verdad es un mundo. Los chicos que han grabado alguna vez un video no me van a dejar mentir, y es por eso que si de alguna forma puedes apoyar económicamente, de verdad te lo agradecería bastante. Y en los videos que estoy haciendo de teoría, ¿no? En este temario de la uni, ahí te voy a mandar saludos, ¿está bien? Y justo con eso quiero comenzar el día de hoy, chicos. El video del día de hoy llega gracias a los aportes de 2 seguidores, de 2 suscriptores. Uno de ellos se llama Julio Carrasco. Muchas gracias, Julio, por tu aporte al canal. Y el otro se llama Luis Farro. Gracias, Julio. Gracias, Luis, también. Espero que les vaya muy bien en su preparación, ya que el video de termodinámica, sí, de esta segunda parte, llega gracias a ustedes. Y bien, chicos, les dejo con este video, pero antes les cuento un secreto. Para mí es el mejor video que hasta ahorita he hecho del temario para la uni. Sí. Para mí este video es el mejor que he hecho del temario de la uni. Así que no te lo pierdas, atento a la jugada. Y bien, alumnitos, ya estoy por acá, sí, para comenzar con la segunda parte de termodinámica. Voy a comenzar con un concepto muy importante que es el de la energía interna, cuyo símbolo en física, como lo puedes ver, es la letra U. Chicos, les cuento. Todos los cuerpos, y cuando me refiero a todos, estoy hablando de un sólido, de un líquido, de un gas. Tenemos energía interna, sí. Imagínate que en un recipiente o en un vasito echas agua. El agua de ese recipiente o de ese vasito tiene energía interna. El aire que me rodea en este momento tiene energía interna. Yo poseo energía interna. Tú también, tú que estás en tu casita, posees energía interna. Cualquier cuerpo posee energía interna. Profesor, ¿y cómo se calcula la energía interna de los cuerpos? Es bien sencillo. Mira, ve. Por definición, la energía interna de cualquier cuerpo se calcula así. La suma de todas las energías cinéticas de las moléculas que lo conforman, más las energías potenciales de las moléculas que lo conforman. Ahora tú dirás, profesor, pero sumar todas las energías cinéticas y potenciales de las moléculas que conforman un cuerpo es imposible. Pero por supuesto, no te preocupes, la buena noticia es que para el caso de lo que vamos a estudiar acá, que son gases ideales, todo eso sí se puede calcular. ¿Qué bacán, sí o no? Repito, para cualquier cuerpo sería imposible, pero para gases ideales sí se puede calcular. Así que atento con las demostraciones recontra bacanes que te voy a hacer acá. Bien, comencemos con las restricciones. En el primer video yo te dije lo siguiente, ¿no? Las moléculas de un gas ideal están lo suficientemente separadas como para despreciar la interacción entre ellas. Profesor, ¿y eso por qué es importante? Porque si se desprecia la interacción, entonces se elimina un tipo de energía, que es la energía potencial. Sí, la energía potencial se debe a la interacción entre moléculas. En los sólidos o líquidos no se puede despreciar eso porque no están lo suficientemente distanciadas, pero para gases ideales sí están lo suficientemente distanciadas. ¿Entiendes? Entonces todo esto, repito, se va. Y la energía interna para un gas ideal simplemente es la suma de las energías cinéticas de las moléculas que lo conforman. Profesor, qué bacán, ya se redujo un poquito más. Entonces, a partir de ahora, para calcular la energía interna, voy a simplemente calcular la suma de sus energías cinéticas de las moléculas. ¿Está bien? En eso se va a basar mi cálculo y todo lo que te voy a explicar acá. Te cuento algo más, chicos. Ustedes están acostumbrados y eso se ha visto en energía mecánica, ¿no? Un cuerpo con cierta rapidez, ¿no? Que se mueve y tiene su masa, su energía cinética es 1/2 de la masa por su rapidez al cuadrado. Pero te cuento, esa es su energía cinética de traslación, nada más. Un cuerpo, y eso lo vas a aprender en la universidad también, pero ya un cuerpo con dimensiones, ¿no? Como una pelota, por ejemplo, puede rotar también. Y también va a tener una energía cinética debido a la rotación. Entonces, chicos, ojo, cuando me refiero aquí a energía cinética,
no me estoy refiriendo solo a la traslación, o sea, lo que se ha venido estudiando hasta ahora, ¿no? Que se ha visto en energía mecánica, sino, ojo, cuando me refiero a la energía cinética, me estoy refiriendo a los dos tipos de energía cinética que hay. Sí, eso lo vas a aprender también en la universidad, pero ya te lo adelanto, pues, ¿no? La energía cinética existe de traslación y también existe de rotación. Ah, profesor, qué bacán, eso no sabía. Ya ves, todo lo estás aprendiendo aquí en Física Pre, volviéndote pro. Ahora, atento con lo que viene. Bien, ya borré lo que no era necesario y continuamos. Te voy a enseñar entonces a calcular la energía interna para un gas ideal, pero hay que hacer una distinción. Gas ideal monoatómico, de hecho, que está formado por un solo átomo, y gas ideal diatómico, está formado, por supuesto, por dos átomos. Tienes que hacer esa distinción. A nivel pre se estudia esos dos tipos de moléculas, ¿está bien? Las diatómicas y las monoatómicas. Profesor, ¿cómo se calcula la energía interna entonces de un gas ideal monoatómico? A ver, te cuento. Miren, chicos, tendría que sumar, de aquí parto, pues, ¿no? De lo que te he dicho, sus energías cinéticas de las moléculas, pues, ¿no? Pero te cuento. Para un gas ideal monoatómico, y aquí está su representación, mira, ve, está formado por un solo átomo. Como es una molécula puntual, no puede rotar. Lo único que puede es trasladarse y solo tenemos que calcular su energía cinética de traslación. ¿Me dejo entender? Y chicos, eso ya lo hemos calculado. Sí, en el primer video yo te dije esto, ¿no? Mira, ve, yo te dije esto, gánate, ¿eh? Imagínate que en un recipiente tienes un gas ideal monoatómico, por supuesto. ¿Está bien? Después lo hacemos para n moles. Primero voy a agarrar uno de ellos. Yo te dije esto, ¿no? La energía cinética, ¿está bien? Media, ¿no? De traslación. ¿Te acuerdas que era 3 medios de Cati? Claro, por supuesto. Eso es por molécula. Pero ¿qué pasa si quiero todas las moléculas? Ah, mira, si quiero todas las moléculas lo multiplico por n nada más. Ah, profesor, qué bacán. Ahora, mira, ve. ¿Te acuerdas que era K por n? Eso te expliqué, ¿ah? Y no te olvides, K por N es igual a Rn, ¿sí o no? N minúscula, que es el número de moles. Y por la temperatura. Se acabó, chicos. Entonces, la energía cinética, y eso te lo dije también en el video anterior, de traslación de N moles de un gas ideal, se calcula con 3 medios de RNT. Y como los gases ideales monoatómicos solo se pueden trasladar, esto es toda su energía cinética que tienen. Y entonces, como solo tienen traslación y ya hallamos la única forma de energía cinética que tienen, ese es el resultado. Por eso, para un gas ideal monoatómico, la energía interna, y esto lo vas a ver en los libros, se calcula 3 medios de Rn por la temperatura. Qué bacán, ¿no? ¿Qué te pareció la demostración? ¿Me merezco mi like o no? Continuamos, pequeño, continuamos. Atento a lo que viene, ¿sí? Y bien, alumnitos, ya estoy por acá y te voy a explicar cómo se calcula ahora para un gas diatómico. Partimos de la misma ecuación, pues, ¿no? La suma de sus energías cinéticas, pero para un gas diatómico ya no puedo despreciar la rotación. Tendría que sumar la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación. Te voy a enseñar que la de traslación sigue siendo 3 medios de Cati y la de rotación es 2 medios de Cati. Y al sumar te va a quedar 5 medios de Cati. ¿Qué? ¿Así nada más? Sí, tranquilo, pero eso te lo voy a demostrar. Antes te cuento algo recontra bacán que quizás no lo sabías. Miren, chicos, en mecánica estadística hay un principio recontra bacán. Se llama el principio de equipartición de energía. Profesor, ¿y para qué sirve ese principio? Bien, atento que aquí se viene algo bien hermoso, pequeño. Prepárate. El principio de equipartición de energía dice algo bien bacán, que por cada grado de libertad se le asocia a la molécula, sí, una energía cinética de 1 medio de Cati. Profesor, ¿me puede explicar eso mejor? Sobre todo eso de grado de libertad. Sí, lo de grado de libertad te voy a explicar. Lo del principio de equipartición lo vas a entender mejor con el ejemplo que te he preparado. Chicos, el concepto de grado de libertad es sencillo. Es simplemente una forma independiente de que un cuerpo o sistema puede moverse. Profesor, ¿me puede explicar mejor? Facilito. Mira, es más, lo voy a hacer para el monoatómico primero y luego ya redondeamos, cerramos con broche de oro para el diatómico. Ahora, gánate. Un gas monoatómico, que está formado de hecho por un átomo, tiene 3 grados de libertad. ¿Cómo, profesor? Claro, es que mira, ve, esta molécula es libre de moverse a lo largo del eje X, ¿sí o no? Claro, puede moverse a lo largo del eje X, pero ¿ese es el único eje que puede moverse? No, también podría moverse a lo largo del eje Y, ¿sí o no? Ah, profesor, sí, ¿no? También podría moverse a lo largo del eje Y. Pero no solo eso, también podría moverse a lo largo del eje Z. Ah, profesor, tiene 3 formas independientes de moverse porque tiene 3 ejes a lo largo en que moverse. Claro, a eso me refiero. Por eso tiene 3 grados de libertad. Y ahora, sorpréndete con esto. ¿Te acuerdas? Yo te demostré la semana pasada que la energía cinética de traslación, ¿no? Era 3 medios de Cati.
Y eso también se puede demostrar por el principio de equipartición de energía. Porque, ¿qué dice el principio? ¿Te acuerdas? A cada grado de libertad le corresponde esta energía, un medio de Cati. Pero como tienen 3 grados de libertad, ahí está la fórmula anterior también demostrada, pero ya de otra forma. ¡Qué bacán, sí o no! La profesor, todo lo que estoy aprendiendo aquí en física pre, volviéndome pro. Por supuesto. Ahora, en base a esos resultados, no te pierdas esto, chicos. En base a esos resultados, gánate. Para un gas diatómico, hay 5 grados de libertad. ¿Cómo, profesor? Sí, hay 5 grados de libertad. Profesor, como mis ciclos, qué casualidad. Sí, qué casualidad. A ver, atento. Miren, chicos, lo que pasa es que un gas diatómico puede moverse como un todo a lo largo del eje X. Puede subir también a lo largo del eje Z, pero también puede avanzar, ¿no?, como un todo a lo largo del eje Y. Entonces, tiene 3 grados de libertad traslacionales, pero a su vez, date cuenta, mire el dibujo, puede rotar. Este gas diatómico puede rotar, por ejemplo, a lo largo del eje Z. Más o menos así, mira, ve. Imagínate que mi lapicito sea ese gas diatómico y podría rotar a lo largo del eje Z. Ahí está. ¿Sí? Pero también, mira, ve, podría rotar no solo así, ve. También podría rotar a lo largo del eje X, que sería ya una rotación así vertical, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Uno es una rotación horizontal y otro es una rotación vertical. Entonces, por eso tiene 2 grados de libertad más. En total, tiene 5 grados de libertad un gas ideal diatómico. Y por el principio de equipartición de energía, como a cada grado de libertad le corresponde un medio de Cati, entonces la energía cinética está bien media, ¿no? Cuando me refiero a la cinética ya me refiero a la total, ¿eh? Ya estoy sumando las 3 de traslación más las 2 de rotación. Sería 5 veces Cati sobre 2. Profesor Franco, ¿no? Ahora, para n moléculas, simplemente le multiplico por n. Profesor, qué bacán. Y utilizas la última relación. Tú sabes que K por n, ¿a qué es igual? Es R por el número de moles, ¿no? Y por la temperatura. Y ahí está la demostración, que lo vas a ver en cualquier libro, que entonces para un gas ideal diatómico, su energía interna se calcula como 5 medios de Rn multiplicado por su temperatura. ¿Qué te pareció, pequeño? Recontra bacán esta explicación, ¿no? No te olvides, entonces, aquí ya están las 2 primeras fórmulas que tienes que conocer. La energía interna para un gas monoatómico y para un gas ideal diatómico. Continuamos con 3 notitas muy importantes. Atento a la jugada. Y bien, alumnitos, ya estoy por acá para explicarle la primera notita importante. Si bien es cierto, ya sabes calcular la energía interna tanto para un gas monoatómico como para un diatómico, lo que te van a pedir en los ejercicios no es tanto la energía interna, sino su variación. Sí, chicos, lo que más piden es su variación, pero sale de lo que ya te he enseñado, así que va a ser recontra facilito que lo entiendas. Mira, gánate por acá. Es más, te he preparado un dibujito. Imagínate que tú tienes un gas encerrado en un estado 1 y sufre un cambio. Ya sabes que a ese cambio se le conoce como proceso y lo voy a dibujar en este gráfico presión versus volumen. ¿Está bien? Entonces, ese gas pasa del estado 1 al estado 2 siguiendo este camino. Mira, el camino es lo de menos. ¿Está bien? Ahí está. Ya sabes que a eso se le conoce como un proceso. Chicos, en este estado 1, el gas estaba a cierta temperatura y ahora que está en este estado 2, va a estar a otra temperatura. Voy a dibujarlo, por supuesto, a la velocidad de la luz. ¿Está bien? Y bien, ya apareció. Miren, chicos, ya saben, eso también le expliqué la semana pasada. Por el estado 1 pasa una isoterma, que está a cierta temperatura. Yo le he puesto temperatura inicial. Y también por el estado 2 pasa otra isoterma. ¿Está bien? Que se encuentra a otra temperatura, una temperatura final. Lo que te pueden pedir, y más te van a pedir de hecho, es la variación de energía interna entre estos 2 puntos. Sí, porque en el estado 1 va a tener el gas cierta energía interna y en el estado 2 va a tener una energía interna final. Entonces, ¿cómo calculo la variación de energía interna? Fácil, pues, ¿no? Sería entre 1 y 2 la energía interna final menos la energía interna inicial. Ahora, si el gas es monoatómico, aquí sería 3 medios de Rn por temperatura final menos 3 medios de Rn por temperatura inicial. Si factorizo el 3 medios de Rn, me queda temperatura final menos temperatura inicial, pero esto no es otra cosa que la variación de temperatura. Y eso es lo que voy a poner. Entonces ya te lo demostré, la variación de energía interna, ¿no? Entre 1 y 2 para un gas monoatómico simplemente sería 3 medios de Rn delta de T. Mira qué facilito. Y lo mismo se puede demostrar para un gas ideal diatómico, solo que te va a quedar 5 medios de Rn delta de T. Ahora,
Estas dos formulitas, aunque no lo creas, se pueden resumir en una sola, pero como te dije, necesitas entender un concepto que te voy a decir más adelante. En un momento vamos a retroceder y vas a quedar impresionado con lo que te voy a poner ahí. Notita, ahora número 2, con cariño para ti, por supuesto. Chicos, ¿qué dice la notita número 2? Bueno, en la notita número 2 te voy a poner algo muy importante. La energía interna depende únicamente de la temperatura y no es cualquier dependencia, es una dependencia directamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que si la temperatura aumenta, la energía interna aumenta. Si la temperatura disminuye, la energía interna disminuye. Entonces, acuérdate con esta notita 2 porque ya sea en el examen de admisión que ha venido varias veces ha venido este tipo de preguntas. Es más, te voy a poner un ejemplo y también en los exámenes de la PRE te decían, ¿qué le pasa en el siguiente proceso a la energía interna? Y tú tenías que darte cuenta si ha aumentado, ha disminuido o a veces permanece constante. Eso lo vamos a ver un rato. Chicos, ejemplito. Imagínate que un gas pasa del estado 1 al estado 2 siguiendo este proceso. ¿Sí o no? Ya sabes que por el estado 1 acá hay una temperatura inicial y por el estado 2 hay una temperatura final. Esto te dije la semana pasada, solo que te lo recuerdo. Mientras más lejos esté la isoterma que representa la temperatura va a ser mayor. Así que si yo te pregunto, ¿cuál de las dos temperaturas es mayor? ¿La que está en el estado 2 o la que está en el estado 1? ¿La temperatura final o la inicial? Bueno, en este ejemplo, la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Ahora, ¿qué pasa con la energía interna? ¿Qué pasa si te dicen, aquí había una energía interna al inicio y acá hay una energía interna al final? ¿Cuál de las dos energías internas es mayor? ¿O serán iguales? No. Claro, ¿qué le ha pasado a la temperatura? Bueno, la temperatura ha aumentado, pues no. Entonces, todo lo que le pase a la temperatura le va a pasar a la energía interna. Por eso, yo puedo decir que la energía interna al final va a ser mayor que la inicial. Ah, profesor, entonces siempre que aumente la temperatura, la energía interna aumenta, ya entendí. Y cuando disminuya la temperatura, la energía interna va a disminuir. Y de hecho, cuando la temperatura permanece constante, y eso lo vamos a ver más adelante en los procesos isotérmicos, la energía interna también va a permanecer constante. Mira qué bonito. Bien, alumnitos, notita número 3. La energía interna es una función de estado. Aquí vas a entender mejor el ejemplo que te di en la primera parte de termodinámica. Sí, en el primer video. Quizá algunos por ahí no entendieron mucho, pero aquí lo van a entender mucho mejor. Escúchame. La energía interna hemos demostrado que es, voy a poner el ejemplo del monoatómico, ¿no? 3 medios de RNT. Solo depende de la temperatura. Por eso yo dije que era función solo de la temperatura. Y esa es la definición de una función de estado. Depende únicamente de las variables de estado. En este caso depende únicamente de la temperatura. Puede depender de 2 también, o de las 3 del pavito. Pero claro, en este caso solo depende de una de ellas nada más, ¿sí? Entonces, la energía interna es una función de estado porque depende de una de las variables de estado. Ojo, y no depende de cómo se llegó a dicho estado. Claro, esa era la definición que te di en el primer video. Mira, no interesa cómo has llegado al estado 2. No interesa. Pudiste llegar de diferentes caminos. Siempre la energía interna va a ser de esta manera. Espero que ahora se haya entendido mejor el por qué a la energía interna se le conoce como función de estado. Otra función de estado que lo vas a ver ya en la universidad, o creo que en química también lo hacen, es la famosa entalpía. La entalpía también es otra función de estado. ¿Está bien? Y chicos, esta notita 3, tenlo bien presente. A la energía interna entonces no depende del proceso. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque más adelante vamos a ver trabajo, vamos a ver calor, y el trabajo sí depende del proceso. El calor también sí depende del proceso. En la primera ley de la termodinámica que en un momento te voy a enseñar, solo una de ellas no depende del proceso. Tanto el trabajo como el calor sí depende del proceso seguido. Te lo adelanto ya, pero luego lo vamos a estudiar mejor. Así que atento con lo que viene. Y bien, alumnitos, ya estoy por acá para explicarles el segundo punto, trabajo. Sí, el gas aquí en termodinámica puede realizar un trabajo y su trabajo puede ser positivo o negativo, como cualquier tipo de trabajo. En un momento ya te voy a explicar que es positivo cuando el gas se expande y es negativo cuando el gas se comprime. Es bien facilito esto. Voy a partir de un ejemplo bien sencillo. Imagínate que tú tienes un gas aquí, mira, ve, en equilibrio termodinámico. Quiere decir que tanto su presión como su volumen y su temperatura permanecen constantes. ¿Está bien? Ahora, todo el sistema está ahí tranquilito, en equilibrio. Este es su pistón, ¿no? Es una tapita, pero que se puede desplazar. Es una tapita móvil. Ahora, ¿qué pasa si lo saco del equilibrio? Es decir, le agrego cierta cantidad de calor. Bueno, en ese momento las moléculas se van a comenzar a mover más rápido, ¿sí o no?
y van a presionar con una mayor fuerza a las paredes, ¿sí o no? Y también, de hecho, a la tapita, ¿no?, de este recipiente. Entonces va a haber un incremento en la fuerza del gas. Y eso es lo que voy a dibujar, mira, ve. Va a haber un incremento en la fuerza. Entonces ahí está la fuerza del gas, ¿sí o no? Y esa fuerza del gas va a desplazar a la tapita. Por eso ahora la tapita ya está más adelante. Entonces, chicos, al final, cuando ya cesa el flujo de calor, entonces el sistema tiene otras condiciones de presión, volumen y temperatura. Pero lo más importante es lo siguiente, ¿no? Que ha habido un desplazamiento de la tapita, pues, ¿no? De lo que al inicio estaba más o menos por acá, ahora su estado final es ese punto. Y voy a ponerlo así, mira, ve. Me imagino que esto es el eje X, para que lo entiendas mejor, y acá hay un desplazamiento, ¿no? Entonces, si hay fuerza y hay desplazamiento, hay trabajo. ¿Te das cuenta? Ah, profesor Franco, ya me demostró que tiene sentido de hablar de trabajo que ha realizado el gas. Ahora, tú sabes que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Claro, estoy suponiendo que la fuerza es constante, pero igual, esto se puede generalizar. Voy a hacer una jugada. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente, te voy a demostrar que aquí en termodinámica, para hallar el trabajo realizado por un gas, tienes que saber la gráfica presión versus volumen y es el área bajo esa gráfica. Profesor, ¿y por qué es el área bajo esa gráfica? Ah, te lo voy a demostrar, pues. Miren, chicos, ¿se acuerdan en trabajo y energía? Cuando una fuerza era variable, ¿qué tenías que hacer para hallar el trabajo? Fácil. Te daban una gráfica, ¿no?, de la fuerza en función de la posición y el área te representaba la magnitud del trabajo. ¿Te acuerdas o no? Igualito va a ser acá. Mira, vamos a partir de la definición. Voy a hacer esta jugada, mira. Divido entre el área y multiplico por el área. Ah, ¿el área de qué? El área de la tapita. ¿Está bien? Ojo. ¿Qué es fuerza entre área? Bueno, fuerza entre área representa justo la presión del gas. Ahora, ¿qué representa delta de X por el área? Chicos, delta de X por el área, date cuenta, no es difícil, es el volumen que ha aumentado el gas. En otras palabras, es la variación del volumen. Entonces, el trabajo, date cuenta que se puede calcular como presión por variación del volumen. Está relacionado con la presión y el volumen. Ahora, pero no siempre la fuerza es constante, ¿sí o no? Y como no siempre la fuerza es constante, la presión no necesariamente tiene que ser constante. Por eso que en general, para determinar el trabajo, aquí en gases, tienes que hacer la gráfica de presión versus volumen. Ahí está la demostración del por qué se utiliza este gráfico y no cualquier otro gráfico, ¿no? Porque alguien me puede decir, profesor, ¿y por qué no se utiliza presión versus temperatura? O volumen versus temperatura. Ya te lo demostré, pues. ¿Me entiendes? Entonces, en general, cuando un gas pasa de un estado a otro, sigue un proceso, ¿no? Ese proceso lo voy a dibujar. Atento a la jugada, ¿sí? Y gánate. Ese es el proceso que ha seguido el gas en este ejemplo que te he dado. Chicos, ¿qué pasa si me piden determinar el trabajo, ¿no?, realizado por el gas al pasar del estado 1 al estado 2? Facilito. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente, mira, ve. Desde el estado 1 y el estado 2 tienes que trazar las verticales hasta que intersecten al eje horizontal, que en este caso es el volumen. Y lo único que tienes que hacer es determinar el área encerrada, ¿ya?, de ese proceso con el eje del volumen. Eso es todo. El área te representa la magnitud del trabajo, así que no me vayas a fallar. Así de sencillo, mira, ve. El área nada más te representa la magnitud del trabajo. Ahora, el trabajo tiene una reglita de signos. Puede ser recontra positivo, así como tú, o puede ser negativo. ¿Cuándo es positivo? Bueno, es positivo cuando el gas se expande. Y aquí lo puedes ver, ¿no? Porque cuando el gas se expande, la fuerza y el desplazamiento van a lo largo de la misma orientación. Pero el ejemplo pudo ser al revés. También, ¿no?, te pueden dar un gráfico presión versus volumen, pero el gas cuando se comprime. Y cuando se comprime, en ese caso, su trabajo va a ser negativo. Sí, vas a determinar el área, pero le vas a colocar el signo negativo. Profesor, ¿y cómo sabe que en este caso cuando la flechita va como hacia la derecha se expande y si va hacia la izquierda se comprime? Facilito, facilito. Un alumnito me preguntó eso, profesor, yo no me doy cuenta cómo que se comprime o se expande. Es bien fácil. Claro, pues no, mira, aquí le voy a poner volumen 1, volumen 2. ¿Tú te das cuenta que se expande? Porque su volumen está aumentando, pues, ¿no? Por eso, cuando el proceso sea así, ¿no?, hacia la derecha, el volumen va a aumentar y va a ser de expansión. ¿Está bien? Y
cuando sea la curvita, ¿no?, hacia la izquierda, el volumen, incluso ponle números, mira, aquí que sea 8 y aquí que sea 3. ¿Te das cuenta que el volumen se comprime? Ah, profesor Franco, ¿no? Disminuye, pues claro, por eso que cuando la curvita sea hacia la izquierda, le vas a poner negativo, porque el gas se comprime y un trabajo de compresión es negativo. Mira qué sencillo es todo esto, ¿sí? Vamos a borrarlo a la velocidad de la luz, por supuesto. Bien, entonces no me vayas a fallar, ya sabes cómo determinar el trabajo. Y ahora, para que el trabajo te salga, por supuesto, en el sistema internacional que es en Joule, el volumen debe estar en metro cúbico. Acuérdate bien eso, ¿eh? Mira bien siempre un problema, ya sea en el examen de admisión o el examen de la CEPRE. El eje del volumen tiene que estar en metros cúbicos, si no lo transformas. Y el eje vertical de la presión tiene que estar en pascal. Solo en esas circunstancias el trabajo va a salir en Joule. Está bien, mucho cuidado con las unidades porque ahí pueden fallar. Ahora, otra cosita. Hace un momento te dije, ¿no?, que la energía interna no depende del proceso, pero el trabajo sí depende del proceso seguido. Sí. ¿Por qué? Porque es el área, te lo demuestro facilito. Mira, gánate, ¿eh? ¿Sí o no que para llegar del estado 1 al estado 2, si yo sigo este otro camino, por ejemplo, mira, me voy por acá y llego hasta acá y necesito el trabajo entre 1 y 2, ¿me entiendes que tendría que haber un área más grande? Ah, profesor Franco, ¿no? El resultado entonces saldría otro, el trabajo es otro, por supuesto. ¿Qué pasa si me voy por otro camino? Mira, por aquí, más corto, así. Ah, profesor, ahí el área sería esta parte y eso sería su trabajo. Claro, pero te das cuenta, por más que llego de un estado 1 al mismo estado 2, el trabajo cambia. Por eso se dice que el trabajo sí depende del proceso, a diferencia de la energía interna que vimos hace un momento, que no depende del proceso. Eso quiero que entiendas, no te vayas a olvidar, sino ni más contigo. Y para cerrar esta partecita de trabajo, una notita número 5 con cariño para ti, por supuesto. Por si acaso nada más. Chicos, voy a hablar del trabajo de un gas en una expansión libre, es decir, cuando se expande en el vacío. Mira el dibujito que está ahí. En ese dibujito al comienzo, ¿no?, hay un gas que ocupa cierto volumen de todo el recipiente. Al otro lado hay vacío. Está separado por una membrana nada más. Pero ¿qué pasa si se retira esa membrana? Bueno, el gas se va a expandir libremente y va a llenar todo el volumen. Pero como se va a expandir sin resistencia, porque el otro lado está vacío, en ese caso el gas no realiza trabajo. ¿Está bien? Entonces, cada vez que te hablen de trabajo, pero una expansión libre, así se le llama, expansión libre, el trabajo realizado por el gas es 0. No te vayas a olvidar eso. Y alguien me puede decir, profesor, pero aquí también no sería una expansión libre. No. Ojo, que aquí está el aire de la atmósfera. Mucho cuidado, no es que aquí haya vacío. Por si acaso, te quiero aclarar eso. Son dos cosas diferentes. Ahora sí, entonces pasemos a la primera ley de la termodinámica. Atento a la jugada. Y muy bien, chicos, llegamos. Tercer puntito. Ahora vas a aprender la famosa primera ley de la termodinámica. Sí, profesor, a ver, enséñeme eso de la primera ley, porque siempre es algo que lo tengo en mi cabeza y se me complica. Algunos chicos me dicen así, pero de verdad es bien sencillo. Es más, te lo voy a demostrar con un ejemplo y vas a ver que lo vas a entender bien rápido. Chicos, la primera ley simplemente es una generalización de la conservación de la energía. Eso es todo. Atento a la jugada, ¿sí? Atento a la jugada. Voy a hacerte con un ejemplo bien fácil. Imagínate que tú tienes un gas encerrado en un recipiente, todo en equilibrio termodinámico, por supuesto. Es decir, su presión, volumen y temperatura permanecen constantes. Y no solo eso, su energía interna también. Le voy a poner una energía interna inicial que tenga el sistema. ¿Está bien? No cambia. Ahora, voy a hacer cambiar esas variables de estado, ¿correcto? ¿Cómo? El método más sencillo es entregarle calor al sistema. ¿Qué pasa si le entrego calor al sistema? Bueno, va a pasar lo siguiente. En este ejemplo que te estoy preparando, las moléculas se van a comenzar a mover más rápido y van a desplazar la tapita. Sí, ese émbolo lo van a desplazar. Por eso, mira, ve, al final, ahora mi dibujo es este. Profesor, sí, ha aumentado su volumen. Muy bien. Pero también ese calor ha servido para que las moléculas se muevan más rápido, es decir, va a haber otra energía interna. Así que, en general, al final va a haber otra energía. Por eso le pongo energía interna final. ¿Me entiendes? Chicos, miren. Si se dan cuenta, ese calor que yo le he agregado al sistema ha servido para dos cosas. Primero, para realizar trabajo, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque el gas, en este caso, se ha expandido y ha realizado cierta cantidad de trabajo. Profesor, bacán. Pero no solo eso, también ha servido para cambiar su energía interna. Tú lo puedes ver en este ejemplo que te estoy dando. Profesor, claro, su energía interna ha cambiado. Entonces, ahí está la demostración, sencillo. El calor, y esta es la formulita de la primera ley de la termodinámica, sirve para dos cosas. Una parte se utiliza en hacer trabajo y otra parte en
cambiar su energía interna. Les presento. Esta es la famosa primera ley de la termodinámica. Es más, hasta mnemotecnia tiene. Sí, así yo lo conozco, sí. ¿El calor cómo es? Wow, así de sencillo. Chicos, esa es la primera ley de la termodinámica. Calor es igual a trabajo más la variación de energía interna. Es bien sencillo. Entonces, rápidamente te explico algunas reglitas de signos que tú tienes que saber. Sí, claro, porque tanto el calor como el trabajo tienen su reglita de signos. Pero es bien sencillo entender esa reglita de signos. Chicos, cada vez que en el problema escuches que el sistema gana calor, el calor va a ser positivo. Así de sencillo. Y también va a haber sinónimos. Repito, cada vez que mi sistema gane calor, el calor lo vas a poner positivo. También te pueden decir el sistema absorbe calor. ¿Está bien? ¿Correcto? Simplemente sinónimos nada más. Al sistema se le entrega calor. Sinónimos. Entonces, cada vez que tú detectes, y va a ser bien sencillo eso, que el sistema gane calor, el calor le vas a poner positivo, sí, porque en esta ecuación el calor puede ser o positivo o negativo. Profesor, ¿y cuándo va a ser negativo? Bueno, cuando te digan todo lo contrario, que el sistema pierde calor, ¿no? Te pueden decir así textualmente, el sistema pierde 80 Joule de calor, y le pones negativo, así de sencillo. O el sistema cede calor al entorno, al medio ambiente, o el sistema libera calor. ¿Me entiendes? Es que son sinónimos, eso ni siquiera te tendría que explicar. Es bien sencillo. Está bien, entonces ya sabes la reglita de signos para el calor. Va a ser positivo si de alguna forma lo gana el sistema y va a ser negativo si el sistema lo pierde. Mira qué facilito, ¿sí o no? No me puede fallar a sinónimas contigo. Ahora, chicos, para el trabajo también tiene su reglita de signos. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo va a ser positivo el trabajo? Facilito, cuando escuches que el gas realice el trabajo. Así de sencillo. Y cuando escuches que un agente externo lo realiza, va a ser negativo. Pequeño, es bien fácil darse cuenta, de verdad. No me puede fallar en eso. Es más, después, como siempre lo hago en mis videos, voy a hacer ejemplitos para que se entienda mejor esta primera ley. Pero en realidad, no te tranques por las puras. Es bien sencillo entender esa primera ley. Profesor, ¿y la variación de energía interna? ¿Eso tiene regla de signos? No. La variación de energía interna siempre va a ser la resta de energía interna final menos inicial. Eso no tiene regla de signos, se pone igualito nada más. ¿Está bien? Espero que se haya entendido. Y bien, ahora que ya sabes la primera ley, pasemos al siguiente puntito. Te voy a explicar cómo se calcula la cantidad de calor que necesitas para calentar un gas. ¿Está bien? Chicos, en calorimetría, ¿no? ¿Te acuerdas? La famosa formulita del calor se mata. Profesor, sí me acuerdo de esa formulita ya. Aquí va a ser algo parecido, pero tenemos que hacer una distinción. Sí, lo que pasa es que para gases hay dos tipos de calores. ¿Cómo, profesor? Sí, para gases hay dos tipos de calores. Hay un calor a volumen constante y hay otro calor a presión constante. Aquí está, mira, ve. Calor a presión constante. ¿Por qué, profesor? Es que, te cuento, no es lo mismo calentar un gas a volumen constante y a presión constante. A presión constante necesitas mayor cantidad de calor para llevarlo de una temperatura inicial a otra temperatura final. Es más, te explico ese detalle, ¿está bien? Te explico ese detalle para que entiendas el por qué aquí en gases sí hay dos tipos de formulitas diferentes. Claro, en el fondo es la misma estructura, pero hay que hacer esa distinción, ¿está bien? Chicos, miren, ve, un ejemplo sencillo. Primero, imagínate que en un recipiente tienes un gas cerrado, ¿está bien? Cierta cantidad de moles de un gas a una temperatura inicial. Ponte que sea 10 grados Celsius. Sí, lo voy a hacer con ejemplito sencillo. Ahora, yo quiero que en ese recipiente el gas llegue a una temperatura final de 50 grados Celsius. Bueno, le entrego calor, pues, ¿no? Le tengo que entregar calor. Ahora, ¿y ese calor qué va a hacer? Bueno, ese calor justo lo va a llegar hasta esta temperatura. Hasta esa temperatura lo va a llevar. Pero mira, gánate. Chicos, segundo caso. Tengo un gas encerrado también en un recipiente, la misma cantidad de moles, N, a la misma temperatura que te dije al inicio, 10 grados Celsius. Y lo quiero llevar ahora hasta una temperatura igualito de 50 grados Celsius. Pero, mire el detalle, en el primer ejemplo, el recipiente tiene un volumen que no va a cambiar, está cerrado. ¿Está bien? Profesor, sí me doy cuenta. Pero en este segundo caso, date cuenta, en este segundo caso tiene un émbolo y esa tapita es desplazable, se puede mover. Ahora, mira, ve, ¿qué pasa si yo le entrego calor? Chicos, lo que pasa es que parte del calor lo va a utilizar
en desplazar la tapita. O sea, parte del calor se va a ir en desplazar la tapita, no de frente en calentarlo. En cambio aquí, chicos, en el primer dibujo, el calor, como no tiene que desplazar nada, todo el calor se va a concentrar en calentar de frente las moléculas. ¿Me entiendes o no? En cambio, en este otro ejemplo, cuando la tapita es deslizable, parte del calor se va a necesitar, como te dije, o se va a emplear para desplazar la tapita en trabajo. Y no todo lo que tú le vas a entregar le va a servir para calentar, ¿me entiendes? Ah, profesor Franco, no, una parte se va a perder en subir la tapita y no en calentarlo. Por eso necesito entregarle aquí mayor cantidad de calor para desde 10 llevarlo a 50. Me dejo entender entonces, ¿qué es más fácil? ¿Calentar un gas que está a su volumen constante o cuando el volumen cambia y en ese caso su presión es constante? A volumen constante. ¿Me entiendes o no? El calor que necesitas va a ser menos. Por eso va a haber una distinción y eso te voy a enseñar. Así que atento a la jugada. Bien, chicos, ya borré algunas cosas que no son necesarias y ahora sí, a ver. Entonces, atento a la jugada. Comenzamos con la primera relación entonces. ¿Qué pasa? Primer caso, si tienes en un recipiente un gas encerrado en moles, pero a volumen constante, su volumen no cambia. Y te dicen que quieres calentarlo desde una temperatura inicial hasta otra temperatura final, ¿sí? Lo vamos a hacer ya en general, ya no voy a poner numeritos, sino en general. Los numeritos han servido para explicarte al comienzo nada más. Bueno, la cantidad de calor, así se pone, mira, así yo lo pongo. La cantidad de calor que necesitas para calentarlo a volumen constante, así le pongo, desde una temperatura inicial hasta final, es de la siguiente manera. Mira, el calor a volumen constante es igualito que el semata de calorimetría. Sí, voy a poner acá calor específico, ¿sí? Solo que en vez de masa, número de moles y variación de temperatura. Ah, profesor, es parecido a la formulita del calor semata. Sí, parecido, es idéntico, es la misma estructura, solo que a este calor específico se le conoce así. Mira, atento, atento. Es más, aquí lo he puesto. Calor específico a volumen constante. ¿Está bien? Y se le simboliza así. C mayúscula sub B. Es más, específicamente es calor específico. Así se le conoce. Molar. Esa palabrita agrégale, ¿sí? Calor específico molar a volumen constante. Este es el C sub B. ¿Está bien? Así se le conoce. Ah, ya, profesor, bacán. Pero hay una distinción. Sí, el C sub B puede tomar dos valores. Depende de qué tipo de gas estás calentando. Si el gas es monoatómico, es 3 medios de R. Pero si el gas es diatómico, va a ser 5 medios de R. Pongo día nada más, tú ya me entiendes. Ah, ya, profesor, pero utilizo esto de parecido al semata, así, CB, número de moles por delta de T. Sí, igualito. Y esa es la cantidad de calor que necesitas para calentar un gas, pero a volumen constante. Facilito, ¿sí o no? Ahora, por si acaso, profesor, ¿qué es eso del calor específico molar a volumen constante? Ojo, lo que está acá no es el calor, no te confundas. Una cosa es el calor y otra cosa es el calor específico molar a volumen constante. Bueno, es facilito. Mira, si tú lo despejas, quedaría así, ¿no? Q, N, delta de T. Y una definición es bien sencilla, mira, ve. El calor específico molar a volumen constante se puede decir que es la cantidad de calor que se necesita por cada mol de un gas ideal para hacer variar su temperatura en 1 grado Celsius. Así de sencillo, pues, ¿no? Y lo he hecho despejando la fórmula nada más. ¿Está bien? Ahora, segundo casito. Escúchame. En este segundo caso, ya te había dicho que, ¿qué pasaría si necesitas calentar este gas, pero ahora el volumen ya cambia? El volumen ya no es constante, pero ojo, lo que sí va a ser constante es la presión. La presión se va a mantener constante en todo el proceso. ¿Está bien? Bueno, aquí le tienes que entregar otra cantidad de calor. No va a ser la misma, va a ser mayor. Sí, va a ser mayor. Y ya te expliqué el por qué. Por eso le voy a poner el calor que necesitas entregarle, pero a presión constante para llevarlo de la temperatura inicial a la misma temperatura final. Ojo, en el caso anterior lo estás llevando a la misma temperatura, ¿sí? Aquí también, solo que aquí el calor va a ser mayor. Profesor, ¿y cómo se calcula el calor? Ah, mira, ve, el calor se calcula así. Igualito a C, número de moles, delta de T. ¿Correcto?
más conocido como CENATI. Tu segunda opción, pues, ¿sí o no? Ya está. El calor a presión constante. Por supuesto, estamos en el segundo caso. Y también esto se le conoce como calor específico. Acá está su nombre. Le agregas la palabra molar, pero a presión constante. Para distinguirlo, se utiliza la letra P, ¿sí o no? Como subíndice. Así de sencillo, mira, ve. No me puede fallar, pequeño. No me puede fallar porque estas formulitas son idénticas a las que se hacen calorimetría y que tú ya estás recontra acostumbrado. Está bien. Ahora, para que te des cuenta que es mayor, gánate, ¿eh? El CP tiene los siguientes valores. También depende de qué tipo de gas se esté calentando. El CP vale 5 medios de R si el gas es monoatómico. Voy a poner mono nada más. Y 7 medios de R si el gas es diatómico. Ah, ¿qué, profesor? ¿Otros valores? Sí. ¿Está bien? Son otros valores. De hecho, son mayores que el CB. ¿Te das cuenta? Tanto para el monoatómico como para el diatómico. Claro. De hecho, tiene que ser mayor. Y mira esta formulita que se cumple entre las dos cositas que te he explicado hace un momento. Entre el CP y el CB. Ojo, no te olvides, ¿eh? El mayor, el calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante de un gas ideal, esa resta siempre va a ser R. No te olvides de esa relación muy importante. Y ahora sí, ya que conoces todo, te voy a enseñar algunas demostraciones bien bacanes. Atento a la jugada. Mira, ve. Primero te voy a explicar el por qué, en este caso, el CB para un gas monoatómico vale 3 medios de R y también para un diatómico vale 5 medios de R. ¿Te gustaría saber eso? Aquí en Física Pre, volviéndote pro, te lo voy a explicar, pues. Pero por supuesto, pequeño, mira, ve. Partimos de lo siguiente. Chicos, en este caso, y esta gráfica me va a ayudar, presión versus volumen, voy a llevar el gas de una temperatura, ahí está, mira, inicial, a una temperatura final. Por acá pasa otra temperatura. Esa es mi meta, ¿sí o no? Porque para calentar el gas tengo que llevarlo de una temperatura inicial y al final. Pero ojo, en este primer caso, el volumen va a permanecer constante. ¿Y eso cómo se dibuja? Ah, bueno, un proceso a volumen constante y después lo vamos a volver a ver, ¿eh? No te preocupes, es así, ¿ve? Volumen constante, claro, pues no, mira, así se debe dibujar. El volumen, ahí está, del recipiente, voy a ponerle V sub 0, ¿está bien? Que el volumen del recipiente que contiene el gas, que sea V sub 0. Ese volumen en todo momento no va a cambiar, ¿no? Está permaneciendo constante. Y aquí está, ¿ve? Ahí está. Ahora, chicos, lo único que se hace para la demostración es utilizar algo que te enseñé hace un momento, la primera ley de la termodinámica. Sí, a este proceso le voy a aplicar la primera ley de la termodinámica. Por eso, atento, atento, mira, usamos entre este cambio de estado, ¿no? 1 y 2 en ese proceso, así ve, calor, trabajo, más variación de energía interna. El famoso calor es wow. Ahora, como lo vamos a hacer entre 1 y 2, aquí pongo entre 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. ¿Está bien? Porque lo estamos utilizando en todo ese proceso. Chicos, gánense. El calor que hay entre 1 y 2, bueno, el calor que hay entre 1 y 2 es justo el calor a volumen constante. ¿Está bien? Pero sí o no que el trabajo, ya sabes que el trabajo es el área. El trabajo sería 0. Claro, ¿por qué? Porque no se forma ningún área, es a volumen constante. Cuando el trabajo es a volumen constante no se forma ningún área. No se puede calcular áreas, entonces por eso el trabajo vale 0, ¿está bien? Entonces, profesor, solo quedaría la variación de energía interna. Claro. Y chicos, lo único que quedaría es la variación de energía interna entre 1 y 2. Eso es lo único que quedaría. ¿Y qué te enseñé hace un momento? ¿Cómo se calcula la variación de energía interna? Bueno, depende. Si el gas es ideal y monoatómico, la variación de energía interna es 3 medios de R n delta de T. No me digas que ya te olvidaste, ¿eh? Pero eso no, sí me acuerdo. Y si el gas es ideal y diatómico, la variación de energía interna es 5 medios de R n delta de T. Mira, ahora compáralo nada más. ¿Tú crees lo máximo en física? Compara a la fórmula que te di. Mira, gánate, ¿eh? El n delta de T lo mantiene fijo, ambos tienen el mismo n delta de T. Entonces, lo primero que acompaña justo debe ser el CB. Mira, ve, él debería ser el CB para el primer caso y él debería ser el CB para el segundo caso. Mira qué bonita demostración. Entonces, ahora ya entiendes el por qué el CB para un gas ideal monoatómico es 3 medios de R y para un gas ideal diatómico es 5 medios de R. Ahora ya entiendes
lo que te dije acá. Ah, profesor, qué bacán, lo ha demostrado ahí todo y solo con la primera ley, pero por supuesto. Si gustas, de hecho, y eso es lo que vas a hacer, mira el video con calma las veces que deseas hasta que lo entiendas. Pues no es difícil entender esto, te lo juro. Ahora, mira, faltan un par de demostraciones más, Ahora te voy a enseñar por qué a presión constante el calor específico Cp, ¿sí?, es 5 medios de R y 7 medios de R. Atento, mira. Por aquí lo he puesto. Gánate por acá. Me voy a poner arriba para no estorbarte. Ahora sí, chicos. En el segundo caso, la presión es constante. Entonces, mira, voy a pasar del estado 1 al estado 2, pero ya no hacia arriba, pues, ¿no?, como era a volumen constante, sino de esta manera, ¿ve? Esto significa un proceso a presión constante. Insisto, después lo vamos a ver más adelante también, cuando hagamos procesos notables, pero es bien fácil darse cuenta que eso es presión constante. Entonces, en este caso, el proceso debe ser este, ¿sí o no? Y voy a aplicar lo mismo, la primera ley de la termodinámica en este proceso que va desde 1 a 2. Así que aquí está la primera ley de la termodinámica aplicado al proceso 1-2. Entonces, miren lo que voy a poner, para 1-2, para 1-2, para 1-2, porque lo estoy aplicando en ese proceso. Chicos, el calor entonces en este proceso 1-2 es el calor a presión constante, pues, ¿no? Lo reemplazo por el calor a presión constante. Ahora, aquí sí hay trabajo, ya no puedo eliminar el trabajo, y el trabajo es el área sombreada. Esta área representa el trabajo, ¿te acuerdas o no? Pero esa área, sí o no, que es el área de ese rectángulo, que es presión por la resta de volúmenes, y eso es por variación de volumen, nada más. Por eso es lo que he puesto, mira, ve, P sub 0 por delta dB. Ah, profesor Franco, ¿no? Y bueno, la energía interna entre 1 y 2 lo dejo igualito, ya, esto lo dejo igualito. Ahora, miren esta jugada que voy a hacer, atento, mira, este es puro chocolate, ¿eh? Atento con lo que te voy a enseñar. Mira, ve. Profesor, ¿y por qué P sub 0 por delta dB lo ha reemplazado por Rn delta de T? Ya, mira, gánate con este chocolate, ¿eh? Atento a la jugada. Voy a hacer una de Ronaldinho, uno de esos amagues espectaculares. Atento, mira. Parto de la famosa ecuación de estado, ¿no? Pavo-ratón, mira, ve. Pavo es igual a ratón. Ahora le tomo variación, mira, ve, sí. Le tomo variación acá y le tomo variación acá. ¿Está bien? Variación y variación. Chicos, la variación es un operador, afecta a todo lo que está dentro, menos a lo que permanece constante. Por eso, mira esta jugada, esta variación no le afecta a la presión, porque este caso es un proceso a presión constante, solo le debe afectar al volumen. Y por eso, mira, ve, lo que va a quedar es acá, que la presión sale y delta dB. ¿Pero qué presión? La presión que estoy utilizando, que es P sub 0. ¿Me entiendes o no? Lo mismo hago en el otro miembro. Chicos, R es una constante, el número de moles también es constante. A esas dos cosas no le afecta la variación, sale el Rn, pero la temperatura de hecho va a cambiar, pues, ¿no? Eso es lo único que se ve afectado por la variación. ¿Has visto, pequeño, este chocolate? Entonces, por eso, P sub 0 por delta dB es igual a Rn delta de T. En este caso, ojo, no siempre es así, ¿eh? Esto solo se cumple en procesos a presión constante, no siempre va a ser así. Ah, ya, ahora ya sé por qué lo ha reemplazado por lo que está abajo. Muy bien, pequeño, tú eres de aguante. Así da gusto, pues, gente de aguante nada más es hincha de física pre. Y bueno, ahora sí, mira, ve, viene la cerecita del pastel. Chicos, ustedes saben que, primero, para un gas monoatómico, la variación de energía interna, ¿cuánto es? 3 medios de Rn delta de T. Entonces, en el caso del gas ideal monoatómico, 3 medios de Rn delta de T se debería sumar con Rn delta de T. A ver, súmalo mentalmente, porque esto da rocha. 1 más 3 medios. Cuando yo lo sume, entonces esta suma total lo voy a colocar acá. Me va a quedar 5 medios de Rn delta de T, el calor a presión constante. Ah, profesor, bacán, ¿no? Y ahora, igualito vamos a hacer, pero para el siguiente caso. ¿Qué pasaría si el gas es diatómico? Bueno, la variación de energía interna ya no sería 3 medios, sino 5 medios de Rn delta de T. Y esto es lo que se tendría que sumar con Rn delta de T. Suma 5 medios más 1. Ah, profesor, eso quedaría 7 medios de Rn delta de T. Ahora, este N delta de T y N delta de T, si lo comparas con la fórmula, mira, aquí está N delta de T. El que está al costadito justo es el Cp, ¿sí o no? Ah, profesor Franco, ¿no? Entonces, mira qué bonito. Mira esta magia, pequeño. En realidad no es magia, es física, lo máximo, por supuesto. Y por eso ahí está
La emoción, le puse R, ¿no? La emoción, pequeño. A veces me emociono. Cuando uno vive la clase, se emociona, pues, pequeño. Entonces, el que está al costadito debe ser el calor específico a presión constante. Y ya te demostré por qué para un gas monoatómico tiene ese valor y para un gas diatómico tiene el otro valor. 5 medios de R y 7 medios de R. ¿Qué te pareció, pequeño? ¿Me merezco mi like o no? Mínimo, pues, pequeño. Y también, ya te he dicho, si puedes colaborar al canal, de verdad, estoy gustoso. Sí, te lo agradeceré mucho. Y te mandaré saludos en los inicios de clase. Ahora, mira, gánate. Segunda demostración, ¿ah? Mira, aquí no acaba todo. Segunda demostración. Ahora te voy a demostrar por qué el CP menos el CB es igual a R. A ver, profesor, quiero ver esa jugada. Bien, chicos. Recuerda que de lo que se trata es calentar un gas, ¿sí o no? Mira, tengo un gas ideal y la idea es calentarlo. Recuerda que estamos calentando un gas, ¿está bien? Lo estamos calentando, es decir, llevarlo de una temperatura inicial a otra temperatura final. Esa es nuestra idea. Entonces, mira lo que voy a hacer. ¿Eh? Dibujo un isoterma que está a cierta temperatura inicial y dibujo otro isoterma que está a cierta temperatura final. Tú ya sabes que mientras más lejos está el isoterma, la temperatura va a ser mayor. ¿Está bien? Ahora sí. Y mira lo que voy a hacer. ¿Sí o no que hemos visto dos tipos de proceso para calentar el gas? Uno es a volumen constante, que es esta línea, ¿no? Ahí lo voy a poner, es más, él es a volumen constante, y este otro proceso es a presión constante. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a aplicar la primera ley de la termodinámica, primero a presión constante y luego a volumen constante. A ver, ayúdame, chicos. Entonces, aplico la primera ley de la termodinámica primero a volumen constante, es decir, en el proceso 1-2. ¿Está bien? ¿Y cómo sería? Bueno, fácil, pues, ¿no? En este caso sería el calor a volumen constante es igual. Ya te expliqué que en este caso el trabajo debe ser 0, ¿no? Por eso pongo 0. Y bueno, aquí me queda la variación de energía interna que hay entre 1 y 2. ¿Está bien? Ahora lo mismo hago en el proceso a presión constante. Mira qué bonito. En este proceso a presión constante le aplico también la primera ley. Ojo, pero por la emoción aquí no es 2-3, aquí es 1-3. ¿Ya? Eso lo voy a corregir así. 1-3, claro, ahí lo puedes ver, ¿no? 1-3, ya. Entonces, en el proceso 1-3 también le aplico lo mismo. ¿Pero qué tipo de calor sería? Profesor, el calor a presión constante. Muy bien. Ya sabes que el trabajo es Rn delta de T. Aquí te lo demostré. ¿Está bien? Estoy tomando el resultado anterior nada más. Y sería la variación de energía interna entre 1 y 3, ¿sí o no? Muy bien. Chicos, vamos a restar ambas ecuaciones. ¿Sabes por qué? Por lo que te dije hace un momento. La variación de energía interna entre 1 y 2 es lo mismo que la variación de energía interna entre 1 y 3. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna no depende del proceso. Solo depende de la temperatura inicial y final. Y como en ambos procesos, mira, ve, vas a llegar a la misma temperatura, estas variaciones de energía interna van a ser las mismas. Y por eso en el momento de restar se van a ir. Pero voy a restar así, de abajo hacia arriba. ¿Está bien? Entonces se van a ir las variaciones de energía interna y solo me va a quedar en el lado derecho Rn delta de T. Y en el lado izquierdo me va a quedar la resta de el calor a presión constante menos el calor a volumen constante, ¿sí o no? Esa restita y la coloco acá. Profesor, ya entendí. Hasta aquí, ya le entendí hasta acá. Ahora sigamos. Reemplacemos, pues, ¿no? Este calor es así, ¿no? Cpn delta de T. Este R, un ratito. La emoción, este R está de más, ¿no? Es Cpn delta de T. Lo reemplazo nada más. Mira qué bonito. El calor a volumen constante es Cbn delta de T. Esto también R está de más. Ahí está. Lo reemplazo nada más. Estoy reemplazando. No te pierdas por eso. Y en el otro lado queda lo mismo, ¿no? Rn delta de T. Ahora sí, prepárate, pequeño. Simplifiquemos y seamos felices. N delta de T, N delta de T, N delta de T. Llegamos, pequeño. Te queda Cp menos Cb es igual a R. Esa es la segunda demostración que quería hacerte. Repito, yo sé que para algunos esto es la primera vez que lo ven, otros más o menos lo van a entender más rápido, pero esto va a quedar grabado, no te preocupes, míralo las veces que desees para que entiendas todo lo que te he dicho. Profesor, están bacanes las demostraciones. Sí, termodinámica es un tema muy bonito. En realidad todos los temas de física son recontra bacanes. Ahora, mira, ve. No contento con todo lo que te he dicho, para cerrar con broche de oro a esta parte, mira lo que vamos a hacer. Retrocedamos. Y yo te dije algo muy importante. ¿Te acuerdas? Yo dejé espacio aquí y también dejé espacio aquí para colocar algo muy importante. Chicos, les cuento algo, así rapidito nada más. ¿Tú sabías que la variación de energía interna
no interesa de qué proceso te hablen, se puede poner así, CBN delta de T. Repito, la variación de energía interna, no importa en qué proceso estés, se puede poner CBN delta de T. Claro, sí o no que la variación de energía interna, y es más, no me vas a mentir, aquí está la fórmula, pues no, mira, ve. La variación de energía interna para un gas ideal monoatómico es 3 medios de Rn delta de T. Eso es lo que te dije hace un momento, ¿no? ¿Pero qué es 3 medios de R? Ah, profesor, ese es el CB para los monoatómicos. Muy bien. Y para los diatómicos, la variación de energía interna es 5 medios de Rn delta de T. ¿Pero qué es 5 medios de R? El mismo CB, pero para los diatómicos. ¿Sí o no, chicos? Entonces, por eso, estas dos formulitas de acá se pueden resumir en una sola. Siempre que te pidan la variación de energía interna, es simplemente CBN delta de T. Y bueno, ya sabes que CB sería 3 medios de R para el gas monoatómico y 5 medios de R para el gas diatómico. Igualito con esta relación, mira, ve. Otra vez aparece el 3 medios y el 5 medios de R. Pero el 3 medios y el 5 medios de R simplemente es el CB. Claro, por eso, en general, cuando te pidan la energía interna de un gas ideal, tú puedes poner así nada más, CBN por temperatura. Y de la misma forma, el CB puede ser 3 medios de R o 5 medios de R, ¿no? Depende de qué tipo de gas, si es monoatómico o es diatómico. Bien, ahora, antes de pasar ya a lo último de esta segunda parte o de este segundo video, ¿no? Déjame recalcarte algo. Chicos, lo que pasa es lo siguiente. ¿Cómo le he estado llamando al CB y al CP? A esto se le conoce como calor específico molar a volumen constante, ¿sí o no? Y el CP, calor específico molar a presión constante. Pero te cuento, en algunos libros, sí, en algunos libros, incluso en la misma CPRUNI, ojo, por si acaso, a él se le conoce como capacidad calorífica molar a volumen constante y a él, por supuesto, capacidad calorífica molar a presión constante. Profesor, pero la capacidad calorífica y el calor específico no son iguales. Ah, ya, pero claro, eso es en calorimetría. Lo que pasa es que en libros y universitarios, ojo, en este tema, sí, en termodinámica, el calor específico y la capacidad calorífica lo tratan como sinónimos, como si fuera lo mismo. Ya, por eso, ojo, no te sorprendas que en el material de la CPRUNI a este CB le llamen capacidad calorífica molar a volumen constante. Profesor, pero no es calor específico. Repito, es indistinto en este tema, ¿sí? Igualito acá. A él le pueden llamar capacidad calorífica molar a presión constante. Profesor, pero no era calor específico, usted lo ha puesto acá. Insisto, en este tema en termodinámica, estos dos son sinónimos. ¿Está bien? Espero que se haya entendido. Ahora sí, chicos, atento porque vienen los famosos procesos. Sí, el isócoro, el isotérmico, el adiabático. Y ahí también te voy a hacer unas demostraciones bien bacanes. Así que atento a la jugada. Muy bien, alumnos, llegamos a la última parte de este segundo video. Sí, vamos a terminar ya la teoría con los procesos termodinámicos notables. Te cuento, así como en trigonometría existen triángulos rectángulos notables, ¿no? El 37 y 53, el 30 y 60, el 45 y 45, que son muy útiles para la parte de matemáticas. También aquí en física, en termodinámica, existen procesos termodinámicos notables. ¿Está bien? Y profesor, ¿cuántos son? Bueno, son 4 procesos que te voy a enseñar: el isobárico, el isócoro, el isotérmico y el adiabático. Ahora, te doy una buena noticia. Aquí ves formulitas que van a ir siendo llenadas, ¿no? Sí, profesor, ¿cómo que más fórmulas? No, tranquilo, tranquilo. La buena noticia es que todo lo que voy a llenar acá son cosas que ya te he enseñado. Repito, todo lo que vamos a llenar son cosas que ya te he enseñado. Es más, simplemente lo voy a poner en orden para que se entienda mejor lo que se cumple en cada proceso. ¿Está bien? Por ahí en el isotérmico y en el adiabático agregaré algunas cositas nuevas. Pero repito, el 80% de lo que te voy a enseñar acá son cosas que ya hemos hecho. Simplemente lo voy a ordenar para que todo tenga un poquito más de sentido y tú te vas a dar cuenta. ¿Está bien? Y repito, las cosas que voy a colocar los voy a ir deduciendo. Tú vas a entender, si me has seguido, vas a entender la secuencia del por qué pongo cada cosa y va a ser más sencillo de entender. ¿Está bien? Repito, no son cosas que salen al azar o que se me ocurren. Bien, chicos, comenzamos con el primer proceso notable. Es el proceso isobárico. Bueno, se llama así porque iso significa igual, bar es una unidad antigua de la presión y ya te diste cuenta que por ahí viene el nombre, ¿no? Proceso isobárico, presión constante. Chicos, ¿cómo se dibuja un proceso isobárico? Bueno, un proceso isobárico en los gráficos presión versus volumen se dibuja como un segmento horizontal, como lo puedes ver aquí, ¿no?
profesor, ¿y por qué hace dos gráficas? Bueno, porque uno es de expansión y el otro es de compresión, para que se entienda mejor, ¿está bien? Y ahora que ya conoces su forma, chicos, voy a poner algunos elementos que me van a ayudar. Van a aparecer, por supuesto, a la velocidad de la luz. Y bien, chicos, ya apareció. Los elementos que te dije son los volúmenes, ¿sí o no? La presión, todo eso. Ya gánate rápidamente nada más. Por ejemplo, mira, ve, en este proceso de expansión isobárica, al estado 1 le corresponde un volumen inicial y al estado 2 un volumen final. Igualito es en el otro caso, y de hecho a la presión, como permanece constante, le he puesto un P sub 0, ¿está bien? Bien, también ya sabes que por el punto 1 pasa una isoterma que tiene una temperatura inicial y por el punto 2 pasa otra isoterma que tiene otra temperatura final. Ahora, ¿qué es lo primero que te tengo que enseñar acá? Chicos, voy a partir de la primera ley de la termodinámica, sí, porque esos son los elementos que voy a colocar acá. Tanto el calor como el trabajo como la variación de energía interna. Sí, esa es la secuencia que voy a seguir en todos estos procesos notables. ¿Cómo, profesor? Ya, mira, primero te voy a enseñar a calcular el calor en el proceso isobárico, el trabajo luego y la variación de energía interna. Pero más que enseñar, simplemente a recordar, porque ya lo hemos visto. Chicos, entonces, en este proceso isobárico y en los dos se cumple lo mismo, solo que uno es de expansión y otro es de compresión. Simplemente para recordarte, ¿por qué él es de expansión? Porque su volumen aumenta. ¿Y por qué él, que está hacia la izquierda, es de compresión? Porque su volumen, date cuenta, disminuye, ¿no? El volumen final es menor. Ahora sí, recordándote esto, comenzamos. Primero, como te dije, el calor. ¿Cómo se calcula el calor en un proceso a presión constante? Bueno, lo hemos visto hace un momento. CP,N delta de T, la famosa fórmula, ¿no? Del Cenati, lo máximo pequeño. Ya está, entonces así vas a calcular el calor, ya sea que te piden en este proceso o en este proceso, es lo mismo, es lo mismo. Chicos, lo segundo, ¿cómo se calcula el trabajo que realiza el gas en un proceso isobárico? Bueno, tú sabes que el trabajo es el área, así que se deduce. Mira, ve, sería esta área de acá nada más. Y es el área de una región rectangular, al toque, mira, su base por su altura, date cuenta que es P sub 0, y la base es la diferencia de el volumen final menos el volumen inicial. Lo mismo pasa acá, es igualito, ¿sí? Y esto se puede poner así, ¿no? P sub 0, esto significa variación de volumen y la variación de volumen se puede simplificar de esta manera. Por eso en los libros vas a ver que el trabajo del gas en un proceso, ojo, isobárico para pasar del estado 1 al estado 2 es presión por variación de volumen. Eso lo vas a ver en todos los libros y ahí está la demostración. Es simplemente por el área. Alguien me puede decir, profesor, pero aquí en el otro caso también se cumple. Sí, también se cumple, igualito se cumple. Y es más, el trabajo te va a salir negativo. Sí, ¿correcto? ¿Sabes por qué? Porque aquí el volumen final es menor al volumen inicial. Y como él es menor, esta restita te va a salir negativa. Y por la presión te vas a dar cuenta que va a salir negativo. ¿Está bien? Ojo, eso lo digo porque alguien me puede preguntar, no, profesor, pero esa fórmula que me has dado sirve para los dos casos. Sí, todas las fórmulas que te voy a dar sirven para los dos casos. ¿Correcto? No tienes que agregar nada. Igualito se cumple, ¿sí? Entonces, continuamos. Segundo o tercero, la variación de energía interna. ¿Cómo se calcula la variación de energía interna en un proceso isobárico? Chicos, la variación de energía interna en cualquier proceso, yo te dije eso hace un momento, es simplemente CB,N delta de T. Esta formulita sirve para hallar la variación de energía interna en cualquier tipo de proceso. Eso ya te lo demostré, simplemente lo estoy colocando otra vez. Profesor, entonces ya está el calor, ya está el trabajo, ya está la variación de energía interna. Sí, son cositas que te pueden venir en el examen de admisión o en la CEPRE y lo puedes calcular así, de esa manera. Y finalmente, para cerrar con broche de oro esta parte, también como es un proceso, tú sabes que en un proceso se cumple el famoso pavito, ¿sí o no? Pero como estamos a presión constante, se elimina la presión y ¿qué te queda? Que el volumen inicial entre la temperatura inicial es igual al volumen final entre la temperatura final. Profesor, eso me recuerda a la ley de Charles. Claro, es la ley de Charles, nada más. Lo estoy volviendo a colocar, eso es todo. Recuerda que las temperaturas deben estar en el sistema internacional, es decir, en Kelvin. Mira qué facilito. ¿Te das cuenta que todo tiene hilación, como te prometí? Y finalmente, mira, ve, en el examen de admisión también ha venido algo bien bacán que sale rápido con todo lo que te he enseñado. ¿Qué pasa si te dicen, en este proceso isobárico, qué le ha pasado a la energía interna? O en este. Te voy a enseñar, ¿sí? Chicos, ya sabes que la energía interna depende de la temperatura. Todo lo que le pasa a la temperatura le pasa a la energía interna. Date cuenta, ¿qué le ha pasado en este proceso a la temperatura? Ha aumentado, porque yo te dije que cuando la isoterma, ¿no?,
está más lejos de la gráfica presión versus volumen, la temperatura es mayor. Entonces date cuenta que la temperatura aquí, la final es mayor, ¿sí o no? Entonces, como la temperatura ha aumentado, la energía interna también en este caso aumenta. ¿Has visto qué fácil? En el siguiente caso, a ver, en este siguiente caso, en el segundo caso, en el de compresión, mira, ¿qué pasa si te dicen qué le ha pasado? Uy, la emoción se borró. ¿Qué le ha pasado aquí a la energía interna en ese proceso? Bueno, date cuenta que ahora la temperatura final es menor. Como la temperatura ha disminuido, ¿no? Porque el isotermo está más cerca, entonces la energía interna también ha disminuido. Entonces eso es lo que voy a poner. En este caso, la energía interna disminuye. Bien, chicos, espero que se haya entendido todo lo que te he querido decir acá y te das cuenta que no son cosas nuevas, simplemente lo estoy ordenando para cada proceso notable. Mira qué bacán, sigamos. Chicos, y aquí vas a aprender mejor todavía porque voy a hacer lo mismo en los 4 procesos. Segundo proceso notable, proceso isócoro, también llamado isométrico o isovolumétrico. Entonces ya sabes, es un proceso que el volumen permanece constante. Ahora, ¿cómo se dibuja en los gráficos presión versus volumen? Facilito, ya que el volumen debe permanecer constante, debe ser un segmento, ya sea vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, como está en este otro caso. Ambos son procesos isovolumétricos, ¿está bien? Es más, voy a colocar acá el volumen, que le voy a poner V sub 0, va a permanecer constante en ambos casos. Ahora sí, voy a dibujar sus demás elementos, pero eso va a aparecer, por supuesto, a la velocidad de la luz. Y bien, chicos, ya aparecieron, mira, ve, su presión inicial en este primer caso, su presión final, también las temperaturas, ¿no? La isoterma de la temperatura inicial en el estado 1, la isoterma de la temperatura final en el estado 2 y lo mismo en el otro caso. Ahora, chicos, alguien me puede decir, profesor, este es de expansión seguro y este es de compresión. Una vez así, un alumnito me dijo, profesor, ¿cuál sería de expansión y de compresión? No, en este caso no tiene sentido hablar de expansión o de compresión porque el volumen permanece constante. ¿Está bien? No hay de expansión ni de compresión. Lo que puedes decir es que en el primer caso, ¿no?, la presión aumenta y en el segundo caso es un proceso isócoro, pero la presión disminuye. Eso se puede decir. Pero aquí no hay nada de expansión o compresión. Entonces, comencemos a llenar lo que te dije hace un momento. Cómo se calcula el calor, luego el trabajo y la variación de energía interna. Chicos, en un proceso isócoro, el calor a volumen constante, ya sabes qué es, ¿no? CB N delta ET. Así que si en un proceso isócoro te piden el calor, ya sabes. Lo estoy colocando, algo que ya te he enseñado. Ahora, el trabajo. Chicos, como el proceso es isócoro y el trabajo es el área bajo la curva, pues, ¿no? Pero cuando el proceso es isócoro no se puede calcular áreas. Mira, ve, si tú proyectas esto, el área te saldría un punto nada más, ¿no? O esta línea. Y una línea no tiene área. Por eso, en el proceso isócoro, el trabajo que realiza el gas, no te olvides, es 0. Eso te lo tienes que aprender, pero más que aprender, lo estás viendo, se deduce, no es nada del otro mundo. Eso no lo he sacado de un as bajo la manga, ¿no? Todo se ve del gráfico ya que tiene coherencia, ¿sí o no? Continuamos. Ya está él. La variación de energía interna. Profesor, ¿qué pasa si me piden la variación de energía interna en un proceso isócoro? Fácil. Como en todo proceso, CBN delta ET. Esto se cumple en todos los procesos, así que eso se va a repetir siempre. Y finalmente, chicos, del famoso pavito, en este caso, como el volumen es constante, se debe cumplir la siguiente relación, que la presión y la temperatura son directamente proporcionales, así que se cumpliría en cualquier caso presión inicial entre temperatura inicial es igual a presión final entre temperatura final. ¿Está bien? Repito, insisto, discúlpame que sea insistente, estoy ordenando todo lo que ya te he enseñado nada más, no son cosas nuevas para ti, solo que lo ordeno para cada proceso. Sigamos. ¿Qué pasa? Porque esto también te puede venir con la energía interna. Analizar la energía interna en los procesos es bien bacán porque de hecho es importante y ya ha venido en los exámenes. Chicos, en este primer caso, cuando la presión aumenta en ese proceso isócoro, ¿qué le pasa a la energía interna? Fácil, ve. Como la temperatura ha aumentado, la energía interna aumenta, pues. Ah, profesor, qué fácil, ¿no? Ahora, en este caso, como la temperatura ha disminuido, date cuenta, ¿no?, que la temperatura final es menor, la energía interna también disminuye. Ah, que así nada más era darse cuenta lo que le pasa a la energía interna. Claro, son cositas que ya ha venido y ahora lo vas a hacer a la velocidad de la luz. Seguimos. Tercer caso, proceso isotérmico. Es más, la isoterma ya te lo había mostrado antes, así que no va a ser novedad para ti. Chicos, un proceso isotérmico se dibuja con una hipérbola, ahí está. Es un proceso donde la temperatura permanece constante, ¿no? Ahí está, igual temperatura.
temperatura permanece constante. Entonces, chicos, miren, ve, su gráfica, como te digo, es una curva llamada hipérbola. Y en este caso sí, hay una de expansión y hay otra de compresión, cuando el gas se comprime. Rápidamente a la velocidad de la luz, por supuesto, voy a poner sus elementos, ¿sí? Y bien, ya apareció. Chicos, miren, ya está el volumen inicial que le corresponde al estado 1 y la presión inicial que le corresponde al estado 1. Igualito en el estado 2, el volumen final y la presión final. ¿Está bien? Y en el otro caso, como lo puedes ver ahí en el dibujo, es lo mismo. Entonces comencemos tanto con el calor, el trabajo y la variación de energía interna, como hemos visto en los dos casos anteriores. Ahora, permíteme en este caso saltearme. El calor te lo dejo pendiente. Ya mira, aquí falta algo. En un momento lo voy a completar, no te preocupes. Voy a comenzar en este caso por el trabajo. ¿Cómo se calcula el trabajo en un proceso isotérmico? ¿O no hay trabajo? No, sí hay trabajo, porque cada vez que haya área, hay trabajo. Mira, sería esta área, ¿no? Y en el otro caso también, en el de compresión, sería esa área. ¿Sí? Ahora, profesor, pero ¿cómo se determina esa área? No es un área notable, por supuesto, no es un área notable, y las áreas que no son notables se determinan mediante integrales. Cuando tú utilices el cálculo integral para determinar esta área, te va a salir el siguiente resultado. Atento, atento. El trabajo, ¿no?, que realiza el gas para pasar del estado 1 al estado 2 se calcula así en el proceso isotérmico. R, N, temperatura absoluta, por supuesto, multiplicado por el logaritmo neperiano de el volumen final entre el volumen inicial. Eso es una demostración. Es más, lo voy a hacer pequeño, claro. Profesor, pero yo no sé cálculo integral. Pero ya cuando aprendas lo vas a entender. Además, no es difícil, de verdad. Ahora hay cuantos canales que te enseñan cálculo integral. Miren, lo que pasa es lo siguiente. En la universidad vas a aprender que el trabajo que realiza un gas, ¿no?, para pasar del estado 1 al estado 2 es la integral de la presión y diferencial por el volumen. Eso se tiene que hacer. Ahora, mira lo que voy a hacer. Del pavo ratón voy a despejar la presión. La presión sería RTN entre el volumen. Y lo reemplazo. Mira, entonces, mira, el trabajo me estaría quedando así. La integral, en vez de poner presión, voy a poner RTN entre el volumen, diferencial de volumen. Ahora, te cuento algo. Como la sumatoria, la integral cumple la misma propiedad. Todo lo que es constante sale de la integral. R es una constante. T es constante porque estamos en un proceso isotérmico. N también es constante. Entonces, estas tres cositas van a salir de la integral y mira lo que te va a quedar. Entonces, el trabajo te va a quedar R, NT, lo estoy ordenando. ¿La integral de qué? De 1 sobre V, diferencial de V. Ah, ya, profesor, entonces ya está tomando forma. Sí, ya está tomando forma. Ahora, permíteme continuarlo por acá. Chicos, esto lo van a aprender en la universidad. Lo que pasa es que la integral de 1 sobre V, diferencial de V, o 1 sobre X, diferencial de X, es el famoso logaritmo neperiano. Entonces, el trabajo te está quedando RNT, logaritmo neperiano, ¿de qué? Del volumen. Pero ojo, eso se evalúa siempre porque es una integral definida entre el volumen inicial y el volumen final. Profesor, ¿qué significa que se evalúa? Sí, la integral que te sale se evalúa entre los dos volúmenes, ¿no? Entre el volumen inicial y el volumen final. Y eso de evaluar es simplemente reemplazarlo. O sea, vas a reemplazar el volumen final acá y el volumen inicial también. Y te va a quedar una resta. ¿Cómo? Así, mira, así ve. Voy a borrar esto y te va a quedar una resta. Entonces quedaría logaritmo neperiano de volumen final menos logaritmo neperiano de volumen inicial. Y se acabó. El trabajo que haría RNT, tú sabes por propiedad algebrita, ¿no?, de logaritmos, que esto se puede convertir en un cociente. Y ahí está la demostración que lo estoy colocando acá. Ah, profesor, qué bacán. Y de verdad, no es porque sea profe, pero no es nada difícil. Y ahora con el avance de la tecnología, esto lo puedes encontrar en cualquier canal de YouTube, esto del cálculo integral demostrado. Así que tranquilo nada más, ¿está bien? Tranquilo nada más, ya sabes por qué sale ahora. Profesor, no he entendido esa demostración. No es necesario a nivel pre, no es necesario, solo que lo estoy haciendo por si acaso, ¿no? Porque yo sé que a algunos les gustan estas demostraciones para que se entienda mejor. Pero repito, para un estudiante preuniversitario basta con que te aprendas la formulita, no te preocupes por la demostración. Ahora sí, continuamos. La variación de energía interna. Chicos, en un proceso isotérmico, la variación de energía interna es cero. ¿Por qué? Porque, repito, todo lo que le pasa a la temperatura le pasa a la energía interna. Como es un proceso isotérmico, la temperatura ha permanecido constante. Es decir, en el estado 1 y en el estado 2, las temperaturas son iguales. Si no ha cambiado la temperatura, la energía interna tampoco no cambia. Y eso es lo que voy a poner. Mira, ve, la energía interna aquí no varía, no cambia. Y aquí tampoco, pues, no varía. Y si no cambia, su cambio vale cero. Ah, profesor, ya entendía.
Y finalmente, el cuarto punto ya sabes que sale del pavito, ¿no? ¿Te acuerdas? Pavito. Esto es una constante. Pero por ser temperatura constante, él también se va. ¿Y qué te quedaría? Presión inicial, volumen inicial, presión final por volumen final. Ah, ya, profesor, lo que me dijo en la ley de Boyle y Marriott. Claro, lo que te dije en la ley de Boyle y Marriott. ¿Has visto que no hay nada prácticamente nuevo? Lo único nuevo para ti de repente es el trabajo. Pero te dije, todo lo que vamos a ver, el 80% son cosas que ya te he enseñado, solo lo estoy ordenando. Ahora, dejé algo pendiente. Sí, profesor, el calor. ¿Cómo sería el calor aquí? Bueno, facilito. Al utilizar la primera ley de la termodinámica, tú ya sabes que la variación de energía interna es cero. Entonces, si te piden el calor en un proceso isotérmico, simplemente va a ser igual al trabajo. Ahora ya sabes por qué es igual al trabajo. Es decir, el calor, si te piden también en un proceso isotérmico, lo vas a calcular igualito que la fórmula del trabajo. Espero que se haya entendido, ¿sí? Bien. Chicos, llegamos al último proceso notable, el proceso adiabático. Profesor, ¿qué se cumple en el proceso adiabático? Ah, mira, acá hay más cositas que tienes que saber, pero yo sé que como estás atento a la jugada, lo vas a entender. Chicos, proceso adiabático es aquel proceso donde el calor es igual a cero. Eso significa lo siguiente, que no hay un intercambio neto de calor entre el sistema y su entorno. Ahora, ¿cómo se dibuja una curva adiabática? Sí, porque la adiabática es una curva. Te cuento el secreto. Mira, ve, yo lo hago así. Primero dibujo dos isotermas. Ahí está, mira. Ya sabes cómo es la isoterma. Y la adiabática es una curva que va de un isoterma a otra, solo que es una curva más empinada, más vertical. Entonces, a esta curva se le conoce como la adiabática. Y hay de expansión y también hay de compresión, como lo puedes ver ahí. Ah, ya, profesor, entonces ya entendí cómo dibujar una adiabática. Va entre dos isotermas. Claro, te puedes guiar de esas dos isotermas para dibujar la adiabática. Ahora, voy a colocar sus elementos, por supuesto, a la velocidad de la luz. Y muy bien, chicos, ya aparecieron sus elementos. Por ejemplo, mira, ve. Aquí en el estado 1 está su volumen inicial y su presión inicial. En el estado 2 también está su volumen final y su presión final. Igual pasa en el otro proceso diabático de compresión, como lo puedes ver. ¿Está bien? También por 1 pasa la temperatura inicial y por 2 pasa otra temperatura final. Tú ya sabes que son isotermas. Y bueno, comencemos entonces. ¿Te acuerdas? Primero el calor, luego el trabajo y la variación de energía interna. ¿Cómo se halla el calor, el trabajo y la variación de energía interna en este proceso diabático? Bueno, el calor al ojo es cero, es más, es una condición para que sea diabático, así que es lo más sencillo. 2, el trabajo. Habrá trabajo, pero por supuesto, cada vez que hay áreas, hay trabajo. Salvo que sea el isócoro, ahí no hay área, no hay trabajo, pues no, pero aquí sí, mira, ve. Hay un área y ese es el trabajo. Y aquí también, mira, ve. Esta área bajo la curva representa el trabajo que ha realizado por el gas. Ahora, cuando tú determines esa área, va a quedar de la siguiente manera. Así, ve. Presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, dividido entre 1 menos gamma. Profesor, ¿y este gamma qué es? Ah, bueno, eso es lo nuevo que estás aprendiendo acá. A ese gamma se le conoce como coeficiente adiabático y te lo voy a definir. Mira, ve. El gamma se define como un cociente nada más entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Eso es todo, así de sencillo. Es más, vamos a hallar sus valores, ¿está bien? Para un gas monoatómico, porque tú sabes que el Cp y el Cv dependen del tipo de gas, y luego para un gas diatómico. Chicos, para un gas monoatómico vale 5 tercios y para el diatómico vale 7 quintos. Ah, ¿qué tan rápido, profesor? Sí, mira, te voy a calcular uno y el otro lo haces rápido. Mira, ve. Tú sabes que el Cp para un monoatómico es 5 medios de R, ¿no? Y el Cv, ¿cuánto es? 3 medios de R. Se va el R, el 2 y el 2 y te queda el 5 tercios. Ah, profesor Franco, no, así nada más era, claro. E igualito es para el diatómico, así que no te rayes. Ahora, te cuento algo. Hay problemas, sí, hay problemas, te vas a chocar con problemas donde te van a decir utilizar el coeficiente adiabático, por ejemplo, 1,5. Te van a decir eso. Profesor, pero él no sale 1,5, sale 1,6, 666, así. Y él sale 1,4. ¿Qué, profesor? En un problema me pueden decir utilizar el coeficiente adiabático 1,5. Sí. No hay que ser tan estrictos, o sea, esto te estoy enseñando por si no te dan el dato del gamma, pero si en un problema, repito, si en un problema te dicen utilizar el gamma 1,5, hazle caso. Ya te están dando el gamma. ¿Qué más quieres, pequeño? Ya te lo dan. Pero ojo, en caso que no te dieran, por eso te he puesto su definición. Vas a utilizar 5 tercios para monoatómico y 7 quintos para diatómico. ¿Está bien? Ahora que ya sabes qué es el gamma, qué es el coeficiente adiabático, ya se puede calcular
el trabajo realizado por un gas en un proceso adiabático. Insisto, esto te lo van a dar de dato en los problemas o lo vas a poder calcular, pues no, así como te dije. Bien, entonces, tercer puntito, la variación de energía interna. ¿Cómo se calcula la variación de energía interna en un proceso adiabático? Chicos, como les acabo de decir desde el primer proceso que te he enseñado, no importa el proceso, la variación de energía interna en cualquier proceso es CBN delta de T. Así que eso no te sorprenda, ¿está bien? Ahora, ¿te acuerdas que en los procesos anteriores, ¿no? Utilizábamos, por ejemplo, presión por volumen es una constante, ¿no? Presión entre temperatura es una constante. ¿Aquí se cumplirá algo parecido? Sí, te cuento. En los procesos adiabáticos se cumple algo parecido a lo que hemos visto ya en los 3 procesos notables anteriores. ¿Y cuál es esa relación? Atento. Mira, se cumple ¿qué? La presión por el volumen, mira, parecido al isotérmico, ¿eh? Pero el volumen elevado al coeficiente adiabático, a la gamma, eso es una constante. Quizás eso es algo nuevo para ti. ¿Y eso cómo se puede plasmar o escribir de otra manera? Facilito. Mira, esto significa que la presión inicial por el volumen inicial a la gamma es igual a la presión final por el volumen final a la gamma. Esta es una relación que lo tienes que aprender y que se cumple en los procesos adiabáticos. Ahora, chicos, hay una relación equivalente a esto. Pero mira, ve, apréndetelo como el diminutivo de la televisión. ¿Cuál es el diminutivo de la televisión? Aunque ahora en esta época casi ya nadie ve televisión. Bueno, TV, ¿sí o no? TV significa temperatura por volumen. Hay una relación equivalente a la que está acá y que en un momento incluso lo voy a utilizar para resolver un problema de examen de admisión. Así que esto también es importante que lo sepas. Temperatura multiplicado por el volumen, pero a la gamma menos 1 es una constante. ¿Eso qué significa? Bueno, significa lo siguiente, ¿no? Temperatura inicial por el volumen inicial a la gamma menos 1 es igual a temperatura final por volumen final a la gamma menos 1. Profesor, tantas relaciones. Tranquilo, mira, te doy una buena noticia. Esto ni siquiera te lo tienes que aprender, aunque con la mnemotecnia que te he dado, ¿no? Televisión, acuérdate de la televisión nada más. Para el examen yo te recomiendo que te aprendas esto nada más, si esto te parece difícil. Aunque con la mnemotecnia que te di no es tan difícil. ¿Qué, profesor? Pero de aquí me lo juro que se puede llegar hasta acá. Claro, mira, es más, te lo demuestro rápidamente. Partimos de esto, claro, esto sí ya te lo tienes que aprender. Esta es una constante, ¿sí o no? Ahora, de la ecuación de los gases del pavo ratón, despéjame la presión, sería RTN entre el volumen. Entonces, lo reemplazo acá, RTN entre el volumen. Por volumen a la gamma es una constante. Se acabó, mira, ahí está la demostración. Chicos, R es una constante. N es una constante, ¿sí o no? Ahora, tú sabes que el producto de dos constantes te da otra constante. Y cuando pasen a dividir, va a salir otra constante general. Y mira lo que te está quedando. Te está quedando temperatura, volumen a la gamma entre volumen. Eso se puede escribir como volumen a la gamma menos 1. Y eso es finalmente una constante. ¿Has visto? Ya está la demostración de la relación 5. Partí simplemente de lo que te he dicho en la relación 4. Profesor, qué bacán, ¿no? A mí, como soy un alumnito uni, me gusta así que todo lo demuestren para entender el sentido de las cosas. Claro, por eso lo estoy haciendo así, porque yo sé lo que es ser un alumno uni, yo me he preparado para la uni y me gustaba así que los profesores demuestren todo eso, aunque te cuento, a veces en la academia no queda mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente, el tiempo para todos los profesores de academia les juega en contra, ¿no? Y un profesor a veces no se puede desplayar, pero aquí en Física Pre tengo esa ventaja. Ahora, mira, ve, para cerrar con broche de oro todo lo que te he enseñado. ¿Qué le pasa a la energía interna? Bueno, lo analicemos porque eso también puede venir en el examen de admisión. En este proceso adiabático de expansión, date cuenta que la temperatura ha disminuido, Gánate, profesor Franco, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la energía interna? Disminuye también, pues. Disminuye. En cambio, en este proceso adiabático de compresión, date cuenta que la temperatura ha aumentado, ¿no? Mira, ve, la temperatura ha aumentado. Entonces, en este caso, si te preguntaran qué le pasa a la energía interna en un proceso adiabático de compresión, la energía interna aumenta. Profesor, qué bacán todo eso. Claro, ojo, y repito, te lo estoy demostrando todo. No es algo que te tengas que memorizar o aprender al azar. Te estoy demostrando todo y te estoy diciendo el por qué sale cada relación que te estoy enseñando. Bien. Te cuento algo. Aquí he dejado un espacio. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto el trabajo en un proceso adiabático se puede calcular de esa manera, hay otra forma también un poquito más sencilla incluso. ¿Está bien? Profesor, ¿y cómo? Mira, ve, te lo demuestro de la primera ley de la termodinámica. Tú sabes que en un proceso adiabático el calor es cero, así que esto se va y
Si tú despejas el trabajo, quedaría menos la variación de energía interna. Entonces, también el trabajo lo puedes calcular con menos la variación de energía interna. ¿Y sabes cuál es la ventaja? Que la variación de energía interna ya está acá, pues, ¿no? CBN delta de T. O sea, sería el negativo de esto nada más. Esa es otra forma de calcular el trabajo. ¿Qué te pareció hasta aquí la clase? ¿Recontra vacancia o no? Ojo, ojo. Y no acabo acá, pequeño, mira, ve. Te voy a enseñar a demostrar esta fórmula. Ah, la profesor, pero otra vez con cálculo integral. No, mira, ve. Te cuento algo. Esta relación sí se puede demostrar con cálculo integral, pero voy a hacer una jugadaza. Esa es la de Ronaldinho. Sí, pequeño, esos amagues de Ronaldinho, y te lo voy a demostrar sin utilizar cálculo integral. Atento con esta demostración que va a ser bien bacán. Mira, es más, date cuenta, son 3 pasitos nada más y se llega a la fórmula que te he enseñado. A ver, profesor, quisiera ver esa demostración porque yo tengo en la cabeza y algunos profesores me han dicho que solo sale con cálculo integral. No. También sale sin cálculo integral. Atento, y lo estás aprendiendo aquí en Física Pre, volviéndote pro. Parto de la primera ley de la termodinámica. Calor es igual a trabajo más variación de energía interna, pues, ¿no? De ahí parto. Pero ya sabes que el calor es igual a 0, así que el trabajo te quedaría como menos la variación de energía interna, ¿sí o no? Pero recuerda que la variación de energía interna es CBN delta de T. Entonces, ya te justifiqué por qué llego de acá a acá. El trabajo entonces me estaría quedando menos CBN delta de T. ¿Está bien? Ya está justificado ese paso. Ahora. Profesor, ¿y cómo llega de este paso a este paso? Ah, bueno, te lo voy a justificar con el famoso pavo ratón. Mira, ve. Lo único que voy a hacer es que como tengo aquí variación de temperatura, le tomo variación, así como te enseñé hace un momento, ¿no? Mira, ve, tomo variación en este lado y tomo variación en este otro lado. Chicos, recuerda que la variación no afecta a los que son constantes, ¿ah? Pero gánate. Lamentablemente, aquí esto no es constante, ¿sí o no? Porque no es un proceso isobárico. El volumen tampoco es constante. Profesor, entonces, ¿ninguno de ellos puede salir de la variación? No. Profesor, ¿y entonces cómo se hace eso? Chicos, una variación simplemente es una resta. Por ejemplo, cuando tengas variación de temperatura, significa resta de temperaturas, final menos inicial. Variación de volumen, volumen final menos volumen inicial. Variación es una resta nada más, así que esta variación se aplicaría como una resta nada más. En este caso, del producto de presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. Sí, así se desarrolla esa variación. Pero en el otro lado sí tengo una buena noticia. R es constante y N es constante. Salen R y N y solo te queda la variación de temperatura. Ah, profesor, bacán. Ahora, mira, lo que tengo acá es N por la variación de temperatura. Despéjalo. N por variación de temperatura quedaría así. Presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, entre R, ¿sí o no? Y ahora ya está justificado este segundo paso. El por qué N por delta de T lo he reemplazado por todo lo de acá. Míralo, ahí está. Presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, entre R. Ahí está la justificación. Ah, profesor, entonces ya entendí hasta acá. Y chicos, el último paso para cerrar con broche de oro. Ya voy a borrar todo esto. El último paso. Profesor, ¿y cómo llega entonces ahora ya de aquí a la fórmula que me ha dado? Mira lo que voy a hacer. Para que se vaya el CB, voy a utilizar esta relación que te di. ¿Te acuerdas que el CP menos el CB es igual a R? Todo divídelo entre CB. CB. Aquí te quedaría algo que ya conoces. CP entre CB es el gamma. Pues no, la definición, lo que te dije. Aquí te quedaría 1 y aquí te quedaría R entre CB. Pero ojo. Aquí tengo, date cuenta, el negativo de CB sobre R. Y aquí tengo R sobre CB. Entonces lo invertimos. ¿Qué te parece? Me quedaría 1 sobre gamma menos 1 es igual a CB sobre R. Y para obtener lo que tengo ahí, le multiplico por negativo acá y le multiplico por negativo acá. En el lado izquierdo quedaría 1 sobre 1 menos gamma. ¿Sí o no? Y eso es menos CB entre R. Por eso, chicos, esto de azulito que está acá, ¿no? El menos CB entre R lo reemplazo por 1 sobre 1 menos gamma. Claro, ahí está, ve. 1 sobre 1 menos gamma. Bueno, el 1 no determina nada y ahí ya está la demostración. Pequeño, ¿qué te pareció? ¿Me merezco mi like o no me merezco mi like? Te he demostrado el trabajo en un proceso adiabático, ¿eh? Y sin utilizar cálculo integral, solo con todo lo que te he enseñado. Ah, ya, profesor, bacán. Ahora, mira. Y es más, para cerrar con broche de oro, te voy a demostrar esta relación. Bueno, más que te voy a demostrar, les voy a dar la bibliografía donde está esta demostración. Sí. Lo que pasa es que eso sí no lo puedo hacer porque necesitas
cálculo diferencial y cálculo integral. Sí, necesitas entender diferenciales, pero no te voy a dejar desamparado. Chicos, aquí está esa última demostración. El famoso, ¿te acuerdas? P por V a la gamma es una constante. Esto lo puedes encontrar en el libro de Física General en el Urbano en su página 342. ¿Has visto? Mira, hasta te doy la bibliografía para que lo puedas encontrar. Ojo, también está en el Cierre-Szymanski, solo que el Cierre-Szymanski se va por otro lado. Por eso esta demostración a mí me pareció más bacán. Ahora, profesor, pero estoy viendo que no es nada sencillo, ¿no, profesor? Diferencial de volumen, diferencial de trabajo, diferencial de presión. Claro, tienes que saber diferenciales, pues, ¿no? Y al último, esto se integra, por si acaso. Sí, pero lo he puesto acá primero para que sepas que esta demostración está justificada, esa relación está justificada. Y también porque muchos alumnitos, ¿no?, en los primeros ciclos ya van a entender esto del diferencial, del integral, van a volver al video y van a decir, ahora ya entiendo esta demostración y ya sé cómo se demuestra entonces todo lo que el profesor me ha enseñado en este tema de termodinámica, y te va a servir también para la universidad. Mira qué bacán, ¿sí o no? Y muy bien, chicos, gracias por estar ahí atentos a la jugada. Yo sé que has aprendido muchas cosas que te van a servir a nivel preuniversitario y también a nivel universitario, yo sé que sí, pero la clase no acaba acá. Ya sabes que para complementar todo voy a hacer algunos ejercicios, así que atento a lo que viene. Y bien, alumnos, para terminar con esta segunda entrega, vamos a comenzar con la resolución de algunos problemitas, como te digo siempre, para complementar todo lo que te he enseñado. Comenzamos con un problemita del material de la SPRUNI del ciclo 2022-2 y dice: un gas cede 10 joules de calor al medio ambiente que lo rodea. Además, hace un trabajo de 15 joules sobre el medio. Calcule la variación de energía interna en joule que experimenta el gas. Bueno, rápidamente he dibujado mi sistema termodinámico y en este problema dice que el gas cede calor. Entonces, mira, ve, el sistema, que es el gas, libera calor, ¿correcto? Entonces, aquí voy a utilizar la primera ley de la termodinámica, pero el calor va a ser negativo. ¿Te acuerdas que te dije que cuando el gas libera calor o pierde calor o cede, sí o no, es negativo? Luego, hace un trabajo de 15 joules. Como el gas hace el trabajo, ese trabajo va a ser positivo y te piden la variación de energía interna. Bien, lo he escogido esto para explicarte la utilización de la primera ley de la termodinámica, que es calor. Wow, ¿te acuerdas o no? Calor es igual a trabajo más la variación de energía interna. Reemplacemos. Chicos, en el calor se coloca 10 joules. Mira, ahí está. Pero tiene una reglita de signos. Negativo, porque como dice claramente ahí, cede, ¿sí o no? Libera. ¿Está bien? Ahora, el trabajo que hace el gas, mira, ve. Además, hace un trabajo. ¿De quién está hablando? Del gas. Cuando el gas hace el trabajo, ese trabajo es positivo. Si lo hubiera hecho el agente externo, sería negativo. Pero por eso pongo positivo, más 15 el trabajo del gas. Y de aquí se despeja la variación de energía interna. Nada más, como lo puedes ver, pasar o restar. Y la variación de energía interna te queda menos 25 joules. Entonces la respuesta es, como lo puedes ver, la clave de Eucaristía, menos 25 joules. Bueno, he escogido un problemita sencillo de la primera ley para explicarte. Y ahora, gánate. Se vienen dos problemas recontra interesantes de examen de admisión uni. Uno del 2018-1 y el otro es recontra bacana del 2011-1. Así que atento a la jugada para terminar y complementar todo. Chicos, ¿qué dice este problemita del 2018-1? Dice lo siguiente: un gas sigue un proceso termodinámico donde la presión y el volumen cumplen la relación. Mira, ve. Esta relación ¿te recuerda algo? Hace un momento lo vimos, no me vayas a fallar. Ahora, sigo leyendo, anda analizándolo. Si el gas se expande a un volumen final que es 4 veces su volumen inicial, determine la razón entre la temperatura final y la inicial si durante el proceso se mantiene la misma cantidad de gas, o sea, el número de moles permanece constante. Chicos, si la presión por el volumen elevado a la 3 medio es una constante, podemos tratar a este proceso como un proceso adiabático, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Claro, porque en el proceso adiabático se cumple que P por V a la gamma es una constante. Ahora tú dirás, profesor, pero el gamma no era 5/3 o 7/5. Claro, pero como te dije, en este problema, sí o no, reconociendo, ¿cuánto sale el gamma? O sea, el coeficiente al que está elevado el volumen, el coeficiente adiabático saldría 3 medios. Claro, no hay que ser estricto. Si aquí te dicen que utilices el 3 medios, tranquilo, no te hagas problemas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo más importante, que entiendas que este proceso lo puedes tratar como adiabático. Y mira lo que voy a hacer. Voy a dibujar para que se entienda incluso mejor. Ojo, este dibujo no es necesario, pero a mí me gusta plasmar todo para que los alumnos entiendan mejor. Chicos, miren, ven. En este proceso dice que el gas, su volumen se cuadruplica. Mira, aquí está, ve. El gas se expande hasta un volumen final que es 4 veces el inicial. Entonces, mira, ve, tú sabes que el proceso adiabático está entre dos isotermas, ¿no? Mira, ve, isoterma T sub 0 e isoterma
TF, ¿sí o no? Aquí está, mira, este es el proceso diabático donde el gas se ha expandido de un volumen inicial V sub 0 hasta un volumen final que es 4 veces V sub 0. ¿Está bien? Eso es dato del problema. Ahora, lo que me piden es en qué relación están las temperaturas. Claro, esta temperatura en el estado 2 y esta temperatura en el estado 1. Profesor, ¿y cómo lo va a hacer? Chicos, por una relación que te di. ¿Te acuerdas que en el proceso diabático se cumple lo siguiente, no? La famosa formulita que esté relacionado con la televisión, ¿no? ¿Te acuerdas? Hasta mnemotecnia de, mira, ve, temperatura por volumen a la gamma menos 1 es una constante. Con eso nos va a salir. Profesor, ¿y por qué voy a utilizar esta relación? Por lo siguiente, porque en este problema, date cuenta, te piden una relación entre temperaturas, y aquí aparece la temperatura, y de dato es el volumen, y también aparece el volumen. Ah, profesor Franco, ¿no? Tiene sentido de utilizar esa relación que usted me dio al último. Claro, claro, mira, ve. Entonces, reemplacemos y seamos felices. Así salía este problemita de examen de admisión de la uni a la velocidad de la luz. Entonces, eso significa que temperatura inicial por volumen inicial a la gamma menos 1. Pero de frente voy a poner gamma es 3 medios. O sea, tú querés de aguante 3 medios menos 1, saldría 1 medio. Esto debe ser igual a temperatura final por volumen final. Pero chicos, ¿el volumen final cuánto es? 4 veces el volumen inicial y también a la gamma menos 1, o sea, a la 1 medio. De aquí ya debería salir todo tranquilamente. Temperatura inicial, volumen inicial a la 1 medio debe ser igual a temperatura final. Chicos, 1 medio, esto significa raíz cuadrada. Entonces te quedaría raíz cuadrada de 4, 2 y volumen inicial a la 1 medio. Se van los volúmenes por las y se acabó. Mírame, de aquí despejamos nada más. Entonces, si despejas la temperatura final entre la temperatura inicial, su relación queda como 1 medio. Profesor, qué bacán. O sea, con todo lo que me ha enseñado sale esto a la velocidad de la luz. Por supuesto. Por eso siempre digo que te estás volviendo pro. Aquí en Física Pre tienes que ser hincha, por supuesto. Pues no. Mira, clave B de bendiciones. Así salía este problema de examen en emisión que muchos hubieran tranqueado, pues no. Pero ahora con la teoría que te he dado lo haces a la velocidad de la luz, por supuesto. Sigamos. Mira, para cerrar ya con broche de oro esta segunda entrega, voy a hacer este ejercicio, ¿sí? Examen de admisión uni 2011-1. Mira, hasta las claves asustan, pero con todo lo que te he enseñado vas a hacerlo rápido. Mira, dice 1 mol de gas ideal. Atento con este dato. 1 mol, tenemos 1 mol de gas ideal. Dice, bajo un proceso isócoro, ya sabes que el volumen permanece constante, se lleva del estado 1 al estado 2, tal que su presión disminuye en un factor alfa. Entonces, eso lo he dibujado. Mira, ve, en el primer caso hay un proceso isócoro, ve, a volumen constante, ahí lo puedes ver, mira, ve, de tal manera que su presión disminuye, así que debe ser hacia abajo, en un factor alfa. Entonces, si la presión inicial es P, al final es P sobre alfa, ¿me entiendes? Ahora sí, continuamos. Ya leí hasta acá y voy a seguir dibujando. Después el gas, atento, mira, se calienta pero isobáricamente a presión constante hasta su temperatura inicial. Atento a eso, mira, ve. Chicos, aquí yo he trazado una isoterma. Está bien, el gas en este momento está acá, pero luego se va a calentar, de esta manera significa, isobáricamente, pero hasta un estado 3. Pero en el estado 3 tiene que volver a la misma temperatura que tenía al inicio. Eso significa que tiene que justo el estado 3 coincidir y pasar por la misma isoterma con la que partió en el estado 1. ¿Me entiendes? Claro, porque ahí dice claramente, después el gas se calienta isobáricamente, ahí está, hasta su temperatura inicial. Ya ves, temperatura 3 y temperatura 1 deben ser iguales. Eso significa que pasan por la misma isoterma. ¿Está bien? Ahora sí, voy a borrar algunas cosas a la velocidad de la luz para que se entienda mejor. Muy bien, continuamos entonces. Y después dice, y el gas realiza un trabajo W. ¿Ya? ¿Dónde realiza el trabajo W? En este último proceso, en el isobárico, aquí ve. Significa lo siguiente, mira, que esta área de acá, ¿no? Claro, esta área de aquí, porque el área representa el trabajo, esa área, chicos, lo voy a poner ya, debe ser W. Esos son los datos. Voy a seguir leyendo ahora. La pregunta es, determine la temperatura inicial del gas en términos de W, que te dan de dato, R y alfa. R es la constante universal de los gases. Chicos, entonces nos piden la temperatura de esta isoterma, ¿no? Que pasa por el estado 1 y el estado 3. Yo le he puesto T nada más, ¿sí? Eso es lo que nos piden. Bien, para resolver este problema voy a partir del dato, que el trabajo en este último proceso de 2 a 3 es W. Pero chicos, primero voy a hallar este volumen final. Te voy a demostrar que ese volumen final en el estado 3 es el volumen inicial que yo le he puesto, pero multiplicado por alfa. Profesor, ¿y cómo lo va a hacer? Facilito. Mira, date cuenta. La clave es esta isoterma que pasa por acá, ¿no? Mira, que pasa entre 1 y 3. En esa isoterma, mira lo que se cumple. Mira, si agarras el punto 1 y el punto 3, ¿te acuerdas? Que se debe cumplir que su presión por el volumen en 1 debe ser igual a la presión por el volumen en 3. Pero ¿cuánto multiplica la presión y el volumen en 1? P por B. Ahora, en 3, la presión es P sobre alfa.
el volumen de acá, para que sea igual a P por B, debe ser B por alfa, para que los alfas se vayan. ¿Me dejo entender? Por eso el volumen final es V veces alfa. ¿Entiendes? Entonces, eso era importante determinarlo. Y se ha determinado el toque nada más por la relación de P sub 0, B sub 0. Es una constante. Ahora sí, chicos. Miren, ve, determinado esto, se acabó el problema. Ya matamos este problema de examen de admisión que es muy bonito. Utilizamos el dato. Por dato, el trabajo en este proceso es W, pero tú sabes que el trabajo es el área, ¿no? Entonces, en este proceso isobárico, ¿cómo calculo el área de esa región triangular? Fácil. Sería la base por la altura, pero la altura es P sobre alfa, ¿sí o no? Ahí pongo la altura y la base es la resta, ¿no? De V por alfa menos V, claro, pues, ¿no? Todo este largo. Ahora, puedo factorizar el V de acá y mira lo que me quedaría. Me quedaría P por V dividido entre alfa y dentro me quedaría así, alfa menos 1. Voy a despejar P por V, ¿está bien? Si despejamos entonces P por V, profesor, ¿y para qué? En un momento te vas a dar cuenta. El alfa va a pasar a multiplicar al trabajo y te quedaría trabajo por alfa y el alfa menos 1 pasa a dividir entre alfa menos 1. Chicos, a esto llámale relación número 1. Entonces, P por V es igual a W por alfa entre alfa menos 1. Se acabó. Como me piden la temperatura al inicio, en este estado se cumple la famosa ecuación de estado. Entonces, en el punto 1 voy a utilizar el famoso pavo ratón. Claro, ecuación de estado. Pavo ratón. Ahora, a ver, ayúdame. En el punto 1, ¿qué presión hay? P. Entonces, coloco P. En el punto 1, ¿qué volumen hay? V. R lo dejo igualito. La temperatura es lo que me piden, ¿no? ¿Me entiendes? Y N es 1 porque te dicen que es un mol. Al inicio era ese dato. Mira, un mol de gas. Por eso en el N voy a colocarle 1. Chicos, ahora. Date cuenta. Este P por V lo tenemos aquí arriba. Ya lo despejamos. P por V. Mira, ese P por V entonces lo voy a hacer un poquito más abajo. Lo reemplazo nada más por 1. Este P por V debe salir W alfa entre alfa menos 1. Mira qué bonito, ya está acabado el problema. Es igual a R por T. Y finalmente, despéjame la temperatura. Se acabó. Por lo tanto, la temperatura, si tú lo despejas, el R simplemente pasa a dividir. Quedaría W por alfa arriba, R por alfa menos 1. Y esa es la respuestita de este problema de examen de admisión unidad 2011-1. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no? Pero repito, sale con todo lo que te he enseñado. No hay ningún truco, ningún secreto, nada de eso. ¿Qué clave dice W por alfa entre R por alfa menos 1? La clave B de bendiciones, chicos. Entonces, espero que te haya gustado esta segunda entrega. Aquí no acaba todo termodinámica. En la tercera entrega, ya sabes, te voy a hablar de máquinas térmicas, ciclo de Carnot. Entonces, si te gustó, ayúdame con un like, compártelo en tus grupos. Y entonces, Dios mediante, nos estamos viendo en la tercera parte. Muchas bendiciones, lo máximo.